Harry Potter la carga del espía 101, 120 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101 Harry intentó olvidarse de la señora Norris, pero resultó casi imposible. El señor Filch merodeaba por los pasillos como un animal herido, abalanzándose sin previo aviso sobre los crímenes menos sospechosos. El ataque era el único tema de conversación en todo el colegio. Y Ginny y Hermione se comportaban de forma extraña. Ginny, según Ron, era una amante de los gatos, pero la repentina obsesión de Hermione por la lectura había alcanzado cotas sin precedentes. Harry supuso que, considerando las palabras de Malfoy sobre que el ataque iba dirigido a los hijos de Muggles, sentía cierto interés personal por saber más, y Hermione creía firmemente que la respuesta a todo podía encontrarse en un libro. Harry entró sigilosamente a la clase de pociones esa semana, casi seguro de que Snape lo castigaría para poder hablar. Tenía razón en parte. Espera, Potter, dijo Snape desde su posición al frente del aula mientras Harry guardaba el pergamino en su mochila y se preparaba para irse. Hay que raspar los gusanos tubícolas de los escritorios. La mano de Harry se detuvo al sacarla de su abultada bolsa. Ron y Hermione se detuvieron, mirándolo con incertidumbre. A menos que tú, Weasley, Granger, quieras unirte a él, Harry asintió frenéticamente hacia la puerta. Una vez que la puerta se cerró tras el último estudiante Malfoy, quedándose atrás el tiempo suficiente para lanzarle a Harry una última mirada de desprecio, si tan solo supiera, Harry se cruzó de brazos. No estaba de humor para hablar. ¿Podrías ser más amable con ellos?, dijo de mal humor. Snape tampoco parecía estar de humor para escuchar eso. ¿Qué pasó ese día? Harry había tomado una decisión en los últimos días. No le contaría a Snape sobre la voz. Ron tenía razón. Oír voces nunca era buena señal. Escuchar voces que hablaban de matar y luego ver gatos aparentemente petrificados, definitivamente no era buena señal. Escuchar esas voces cuando nadie más podía hacerlo era lo peor que podía pasar. No, iba a olvidarlo y esperar no volver a oírlo nunca más. Una pequeña voz insistente en su cabeza se animó con el contraargumento lógico de que si la voz lastimaba a más personas, Harry definitivamente sería el culpable entonces, ¿y cómo iba a estar seguro de que no sería así? Pero Harry había visto la vacilación en los ojos de Ron y no quería que Snape pensara que estaba loco. Así que ahí estaba. Miró a Snape, mirándolo fijamente a los ojos. Nada lo haría sospechar más que si Harry se negaba a mirarlo a los ojos. Después de todo, Snape había dicho que no lo legitimizaría. Ya te lo dije, veníamos al salón y vimos la escritura. ¿Qué estabas haciendo allí? Solo, vagaban por ahí. No era falso, en realidad. Técnicamente, estaban vagando. Harry no tenía ni idea de a dónde iba a parar, a dónde lo llevaba la voz. Snape arqueó la ceja más de lo que Harry jamás la había visto. Solo estaba dando vueltas. Qué lástima que acabarás justo en el mismo lugar donde encontraron a la señora Norris petrificada con una escritura muy extraña en la pared. Qué raro. ¿Qué es la cámara? ¿No responderás a mi pregunta de manera justa, y aún así esperas que yo responda a la tuya? Lo hice, te lo dije. No me dijiste nada. Harry tragó saliva ante la mirada de acero que había entrado en los ojos de Snape. Sé que me ocultas algo. Deberías preguntarle a Malfoy entonces, dijo Harry, irritado. Desde luego, parece que sabe algo. ¿De verdad? Snape parecía indiferente, y Harry apretó los dientes. Malfoy no se parece en nada a ti, Potter. Finge estar al tanto de información secreta mientras tú me la ocultas. Malfoy no sabe nada. Harry frunció el ceño. Dijo que los hijos de Muggles serían los siguientes. Lucius Malfoy está haciendo esto, ¿verdad? Como dijo Dobby. Debió haber oído a su padre hablar de esto. Escúchame, espetó. Malfoy no sabe nada. ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que soy incapaz de saber cuando un alumno mío me oculta algo y cuando no? Conozco a Malfoy desde que nació. Conozco sus expresiones mejor que él, la mayoría de las veces. Y sin duda te conozco lo suficiente como para saber que me ocultas algo. Harry apartó la mirada y fijó la vista en el suelo. Adiós a fingir inocencia. ¿Hiciste algo malo? No me importa si rompiste todas las reglas de Hogwarts y merecías la expulsión. No te reprendí por pelearte con Malfoy ese día en los jardines, ¿verdad? Y me disgustó. ¿Qué crees que te voy a hacer? Nada. Estoy bien. Solo estoy preocupada por la señora Norris. Harry no miraba a Snape,
pero se le encogió el corazón al oír el suave suspiro que escapó de sus labios. No me gusta que me mientan, Potter, dijo con voz fría. Puedes irte, con una voz aún más fría. Harry huyó. Cuando salieron de la clase de historia de la magia 2 horas después, Harry sentía un nudo en el estómago. Siempre supe que Salazar Slytherin estaba loco, dijo Ron. Pero nunca supe que él empezó todo esto de los sangre pura. Sinceramente, si el sombrero intentara seleccionarme en Slytherin, me iría directo a casa y... Harry intentó ofrecer alguna respuesta, pero no se sintió con fuerzas. No todos los Slytherin eran malos, pensó con furia. Snape era muchísimo mejor que Malfoy, Voldemort o cualquiera de los mortífagos. No, e incluso Dumbledore, y Dumbledore era un Gryffindor. Pero Snape no sabía que estaba en Slytherin, y Snape era el único Slytherin que conocía que no era malvado, y se había unido a los mortífagos. Hola, Harry. Hola, Colin. Harry estaba tan acostumbrado a la presencia del chico que apenas lo notó. Harry, un chico de mi clase ha estado diciendo que estás, su voz se fue apagando a medida que la multitud lo obligaba a seguir adelante. ¿Qué está diciendo de ti? A Harry se le encogió el corazón aún más. Que soy el heredero de Slytherin. Esto era genial. Se preguntó si los profesores lo sabían. Se preguntó si Snape estaría pensando lo mismo. ¿McGonagall o Dumbledore? De repente, deseó haberle contado a Snape sobre la voz. Por alguna razón, no creía poder acercarse y hablar con Snape sobre, bueno, nada, con esto entre ellos. Realmente deseaba que Snape no fuera tan perceptivo. Harry seguía deseando esto mientras hacía su tarea de encantamientos, y se preguntaba si estaría bien confiarle su secreto a Snape. Después de todo, Ron no lo miraba como si pensara que Harry estaba loco, ¿por qué iba a hacerlo Snape? Harry levantó la vista cuando Ron cerró de golpe su libro. Todavía estaba molesto porque Perky Weasley los había pillado en el baño de chicas. Entonces Hermione volvió a dar un portazo. ¿Quién será? ¿Quién querría asustar a Squibs e hijos de Muggles y echarlos de Hogwarts? Harry no quería pronunciar el nombre que le había venido a la mente de inmediato. Ron sí. Hermione no parecía convencida. ¿Lo oíste? Dijo Ron. Serán los siguientes, sangre sucia. Anda, solo hay que mirarle la cara para saber que era él. Malfoy, el heredero de Slytherin, repitió Hermione. Luego miró a Harry. ¿Qué opinas? Harry se sobresaltó un poco, pero Ron lo miraba expectante. ¿Por qué me lo pediste? Bueno, Hermione se sonrojó un poco, tú lo sabrías mejor que nosotras dos. No importa. ¿Eres sangre sucia o te gustan? Harry recordaba sus palabras tan bien como si las hubiera dicho ayer. Sí, estaba seguro de que era Malfoy, o lo habría estado si Snape no hubiera descartado la idea. Toda su familia ha estado en Slytherin, dijo. Fácilmente podrían ser sus descendientes. Su padre es bastante malvado. Ron y Hermione lo miraron de nuevo. Él la ignoró. Bueno, supongo que es posible, pero ¿cómo podemos demostrarlo? Eso era lo que le preocupaba a Harry. Y Hermione les contó sobre la poción multijugos. No lo sé, dijo Harry dubitativamente. Sí, ¿y si nos quedamos atascados pareciendo 3 Slytherins para siempre? Se le pasa el efecto al rato. Pero conseguir la receta es difícil, Snape nos dijo en qué libro estaba, pero seguro que está en la sección restringida. Harry consideró la idea de pedirle a Snape que le firmara una nota. Casi se rió a carcajadas. Snape, dándole una nota para leer un libro restringido de pociones. Primero lo instruiría durante horas, hablando de Snape, esto tendría que ser otra cosa que le ocultaría. Hermione dijo que estarían rompiendo varias reglas. Snape se pondría furioso si se enteraba. Pero no lo descubriría, ese era el objetivo, intentó tranquilizarse Harry. Aún así, ¿no hay otra opción? Seguro que preguntarle a Snape sobre esto era más fácil que convertirse en Slytherin por unas horas. ¿Cómo qué? Hermione lo miró como si intentara legitimizarlo. Harry negó con la cabeza apresuradamente. No estoy seguro. Pero esto parece un poco, su voz se fue apagando. Ron y Hermione lo miraban con extrañeza. Sí, supongo que no hay otra opción, dijo al fin, inclinándose sobre su libro. Harry esperaba a medias que no se les ocurriera ninguna forma de conseguir una nota firmada por un profesor, pero no contaba con Lockhart. El hombre firmaría cualquier cosa si lo elogiaban lo suficiente. Estaban ahora mismo en el baño de chicas, y Harry intentaba bloquear el sonido de Myrtle la Llorona en su cubículo. Harry observaba la receta mientras Hermione la repasaba. A simple vista, se dio cuenta de que era mucho más compleja que cualquier cosa que hubieran preparado hasta entonces.
¿Sabes cuánto vamos a tener que robar para esto? Dijo Ron, y la desagradable sospecha que crecía en la mente de Harry se confirmó. Tendremos que robarlo del armario de Snape, y eso es una pésima idea. Harry asintió, sin atreverse a hablar. Era más que una idea terrible. Era una idea horrorosa. Si Snape se enteraba alguna vez, y estaba seguro de que lo haría, bueno, si van a acobardarse, bien dijo Hermione, cerrando el libro de golpe. No quiero romper las reglas. Creo que amenazar a los nacidos de Muggles es mucho peor que preparar una poción difícil. Pero si no quieren, claro, pensó Harry con un nudo en el estómago. Hermione era hija de Muggles. Malfoy había usado 2 veces la palabra sangre sucia delante de ella. Harry estaba a salvo de, lo que fuera. Hermione, no. Pero Dobby pensó que estaría en particular peligro, ¿por qué? No era solo que Dobby intentaba mantenerlo a salvo porque era el niño que vivió. Estará lista en un mes, diría yo, oyó decir a Hermione, y el corazón le dio un vuelco. Un mes. Vaya, era tiempo de sobra, si para entonces conseguía hablar con Snape, quizá ni siquiera tendrían que preparar la poción. Para entonces, Malfoy podría haber atacado a la mitad de los hijos de Muggles del colegio. Protestó Ron, y el corazón de Harry volvió a hundirse. Y Malfoy era el nuevo buscador, bueno, si había alguien con quien se podía contar para intentar destruir su amor por el Quidditch, pensó enojado, ese sería Malfoy. Bueno, simplemente tendría que ganar y demostrarle a esa pequeña rata. Harry estaba más que enojado. Primero le habían golpeado en el brazo con una brujer y se lo habían roto, luego había perdido un hueso del brazo y ahora sentía como si le estuvieran apuñalando el brazo. No sabía con quién enojarse más. Con Dobby o con Lockhart. ¿Dónde había estado Snape? Estaba seguro de que Snape habría podido arreglarle el brazo en un instante. Pero no recordaba si el hombre había estado sentado allí siquiera. Estaba casi enojado con Snape también, aunque sabía que eso era injusto. Entonces llevaron a un estudiante a la enfermería, petrificado. Colin Creevey. Harry se recostó en la cama, deseando hundirse en la ropa de cama. La cámara era real. Dumbledore dijo que se había abierto de nuevo. Así que ya se había abierto una vez, como dijo Vince. Y ahora estaba abierta. La puerta se abrió de nuevo y la miró con miedo. Ver a Snape entrando en la habitación no lo hizo sentir menos temeroso. Snape vio a Dumbledore y McGonagall de pie junto a la cama de Creevey con Madame Pomfrey, y su expresión se tornó preocupada. ¿Qué ocurre, Albus? Preguntó, corriendo hacia ellos. Entonces, todo su cuerpo se quedó inmóvil, y Harry supo que lo había entendido sin necesidad de que se lo dijeran. Snape miró la cámara que sostenía Dumbledore. ¿Una foto? Se derritió, dijo McGonagall. Harry observó su rostro, pero apenas podía distinguir su expresión en la oscuridad. Así que la cámara está abierta de nuevo, dijo Snape con calma. Con demasiada calma, pensó Harry. Por un momento, los profesores y la enfermera permanecieron en silencio, mientras Harry miraba al techo. Entonces oyó a Snape decir, sobre Lockhart, director y... Lo escuché, Severus. Seguramente su incompetencia está fuera de toda duda. Ahora, Severus, sanar es difícil para cualquiera que no tenga entrenamiento. Lo cual no sería un problema si los magos que no poseen tal entrenamiento no fingieran tenerlo. Harry perdió un hueso, Albus, tu preciado niño que vivió. Severus, dijo Dumbledore, en un tono que Harry nunca le había oído. Deseaba no estar allí, deseó no tener que oír esto. No teníamos más voluntarios para el puesto de defensa. Un troll sería más adecuado para el puesto que él. ¿Has visto los temas de sus tareas? Estoy totalmente de acuerdo con Severus, Albus. Seguro que hay otra manera, en este momento diría que tenemos asuntos más importantes, ¿no crees? Hubo un breve y tenso silencio. Entonces Dumbledore dijo, ven. Tenemos que hablar de esto. Severus, tú también. Voy enseguida. Dijo Dumbledore con mucha comprensión. Minerva. Oyó el arrastrar de pasos. Algunos se dirigían a la puerta, uno pasaba junto a su cama y un cuarto venía directo hacia él. Cerró los ojos. He sido jefe de casa durante 10 años y sé cuando un niño no está dormido. Harry abrió los ojos tímidamente. Snape estaba sentado al borde de su cama, y su rostro estaba extrañamente iluminado por las antorchas de la pared. Lo siento. No pensé que quisieras que oyera eso. Sabía que estabas despierto. Bien. Colin, va a estar. Sí. Conocemos el remedio para la petrificación. Puede que tarde un poco, pero estará bien. Harry dejó escapar un suspiro que fue casi un sollozo.
La mano de Snape le tocó el hombro. Ese idiota de Lockhart, dijo Snape, con una voz que Harry había oído usar con los Dursley. Sí, asintió apasionadamente. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera el brazo lleno de astillas. ¿Estuviste en el partido? Era. Oh. Harry se quedó mirando el punto en la pared opuesta, preguntándose si podría preguntar lo que quería. Vi cómo te golpeaban. No pude saltar y correr hacia ti, pensó Harry con amargura, maestro de pociones, y para cuando lo hice, te estaban llevando aquí. Me enteré de lo de tu brazo por los estudiantes que estaban allí. ¿Le diste un sermón a Lockhart? No, dijo en voz baja. Creo que se necesita una venganza más dolorosa. Harry lo miró alarmado. No creo que los profesores tengan derecho a hacerse daño. Bueno, no me refiero a pelearse en el campo de Quidditch, como otros que puedo nombrar. Snape extendió la mano y tocó la cabeza de Harry, y Harry se quedó completamente quieto mientras sus largos dedos le alborotaban la cabeza. ¿Qué? Duró un segundo, si eso es así, pero las mejillas de Harry ardieron cuando Snape apartó los dedos y los apoyó en su brazo. Dobby vino aquí, dijo. Podía sentir la ligera presión en la mano de Snape. Dijo que había hecho que las Bludgers me atacaran. Pensó que si me lastimaba, volvería a casa y estaría a salvo. Y me dijo que la cámara había sido abierta. La cama se movió ligeramente mientras Snape cambiaba de posición. La próxima vez que Dobby te vea, recuerda que tienes una runa para llamarme. Esto no era una emergencia. Dobby no intentaba atacarme. Dijo que no quería que Voldemort regresara, porque trataba muy mal a los elfos domésticos, y ahora que la cámara está abierta, no quiere que me hagan daño, me gustaría atraparlo e interrogarlo, Harry. Oh. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que el elfo doméstico de Malfoy vaya en contra de su familia para protegerte es tan improbable que resulta casi imposible. Probablemente no fue un insulto, pero Harry sintió la punzada. Quizás simplemente le gustó mucho, murmuró. La presión de Snape sobre su brazo desapareció por un instante mientras lo sacudía, suave y juguetonamente. No me refería a eso, tonta. El niño que vivió, Malfoy es un mortífago. ¿Por qué querría su elfo doméstico salvar al niño que vivió? Pero tiene razón, dijo Snape, repentinamente pensativo, como si algo acabara de ocurrírsele. A Voldemort no le gustaban los elfos domésticos. Le parecía cómica su esclavitud, considerando su poder mágico, y los consideraba un arma para ser subyugada y utilizada. Ciertamente no es descabellado que un elfo intente defenderse. Después de todo, los humanos lo hacían, así que ¿por qué no los elfos domésticos? Al final, parecía casi hablar consigo mismo. Harry asintió en silencio. La presencia de Snape le resultaba muy satisfactoria. Sentía el otro brazo como si lo hubieran arrastrado por el sótano de la mansión, pero el que Snape sostenía en ese momento estaba caliente. Cerró los ojos. ¿Vas a decirme lo que quería saber? Preguntó Snape en voz baja. Harry lo miró alarmado. ¿Me vas a legitimizar si me niego? No lo sé, dijo Harry, mirándolo con los ojos desorbitados. Pero me gustaría pensar que me he ganado tu confianza. Harry apretó la mandíbula. Snape sin duda sabía cómo hacerlo hablar. De acuerdo, dijo con incertidumbre. Pero, no pienses que estoy loco ni nada, ¿de acuerdo? No más de lo habitual, ciertamente. Harry soltó una risa forzada. Claro, dijo débilmente. En fin, oí una voz en las paredes. 2 veces. La voz era, bueno, asesina. ¿Qué? La voz de Snape era cortante como un látigo. Matar, comer, adiós, hambre, hay que matar, oler la sangre, repitió Harry obedientemente. Cosas así. ¿Y lo oíste 2 veces? ¿Cuándo? La primera vez fue cuando estaba con Lockhart en el castigo, pero Lockhart no lo oyó. La segunda vez con Ron y Hermione, y seguí el mensaje hasta la señora Norris. Tú y Snape hizo una pausa. ¿Lo seguiste? Bueno, sí, y nadie más pudo oírlo, solo yo. Snape se tapaba la nariz. Bajó la mano después de unos 12 segundos. Harry, dijo con voz muy apagada. La próxima vez que oigas una voz asesina que solo tú puedas oír, por favor, no intentes seguirla. Haz todo lo contrario. Corre en dirección contraria, preferiblemente hasta el despacho del director, o el mío, o el de Minerva. Bueno, eso es definitivamente lo que voy a hacer ahora. Gracias a Merlín, dijo Snape con sentimiento. ¿Y qué parte de esto fue tan horrible que no pudiste contarme de inmediato? Bueno, no es bueno que solo tú puedas oír una voz cuando nadie más puede, ¿verdad? Para el mago promedio, posiblemente.
Para el niño que vivió, no me sorprendería en lo más mínimo que las nubes le llovieran nabos en la cabeza y que la nieve se convirtiera en flores con solo tocarlo. Vale. Harry no sabía si consolarse con esa afirmación. ¿Qué crees que sea? No tengo ni idea. Es el monstruo de Slytherin, ¿no? Un suave gruñido de Snape. Ojalá Granger pasara menos tiempo leyendo libros. En realidad, ella le preguntó a Vince. Ah. Una marcada disminución de inteligencia, entonces. Quizás deberíamos agradecer que sea hija de muggles. Si el señor oscuro la atrapara, el mundo estaría condenado. Harry rió entre dientes sin poder evitarlo. Ojalá pudiera decirle que dijiste eso. Te desobliviaría antes de que tuvieras la oportunidad, dijo Snape con una sonrisa. Harry no pudo reír. El breve momento de frivolidad había pasado. ¿De verdad crees que me estoy volviendo loco? Los cálidos dedos de Snape encontraron su brazo sano y lo apretaron suavemente. No. Harry sintió una oleada de alivio. ¿Qué pasa entonces? ¿Me están hablando las piedras? Se obligó a ponerle un poco de humor a su voz. No quería que Snape pensara que estaba, bueno, asustado. Debo hablar con el director. No pensará que soy. Confía en mí, Harry. Milímetros. Se sentía bastante somnoliento, excepto que el dolor en su brazo era demasiado fuerte para conciliar el sueño. Snape cogió algo del cajón junto a la cama de Harry y se llevó un frasco a la boca, tras haberlo destapado por el camino. Poppy te ha dejado esto. Crecimiento de huesos es bastante doloroso. Abrió los ojos y Snape lo metió. Esto le trajo recuerdos. ¿Snape también los estaría pensando? Cerró los ojos, apenas oyendo a Snape murmurar buenas noches. La cálida palma permaneció sobre su codo hasta que se quedó dormido. Ah, profesor Snape. Lockhart. Pensé que te alegraría saber que el brazo de Harry Potter ha sido restaurado y que le han dado de alta del ala del hospital. Ah, sí. Son buenas noticias de verdad. Seguro que no lo sabes, Snape, pero sanar es bastante difícil, incluso para los sanadores más experimentados como yo. He curado brazos rotos muchísimas veces, incluso el mío, lo cual se considera una gran hazaña en el mundo mágico. Incluso hablo de ello en el curso tus hazañas son realmente inigualables. Me enteré por Dumbledore de que planea fundar un club de duelo contigo a cargo, para mostrar algunas de tus muchas habilidades a los estudiantes. En realidad, fue idea mía. Pensé que un enfoque más práctico de la defensa era justo lo que los niños necesitaban, y qué mejor que tener un profesor que ha tenido que defenderse en innumerables ocasiones. En efecto. Me gustaría ofrecerte mis servicios como asistente. Un duelo no es nada sin un compañero, como seguramente ya sabes. Ya veo. Tu puesto en Hogwarts es de profesor de pociones, pero ¿tienes alguna experiencia en duelos? Puede que sí. Nada comparado con tus considerables conocimientos, claro. Claro. Lo entiendo perfectamente. No temas. No causaré ningún daño permanente. No lo dudo ni un instante. Reprimió una mueca de desprecio al salir de la oficina. Esta era su venganza favorita. Lenta, meticulosamente planeada y ejecutada con precisión. No era sutil, lo sabía. Pero realmente necesitaba saberlo. Así que le preguntó a Hermione al menos 6 veces si realmente necesitaría robar de las provisiones de Snape. Podríamos simplemente comprar nuestro propio suministro, sugirió. ¿Y de dónde? Replicó ella. Harry no conocía el nombre de ningún boticario. ¿Podría preguntarle a Snape? Quien enseguida le preguntaría por qué necesitaba su propia provisión de piel desmenuzada de Goomsland. ¿Estamos realmente seguros de que Malfoy es el heredero de Slytherin? No, no lo somos, Harry, por eso hacemos esto, para averiguarlo. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que no nos atraparán? Esa había sido la excusa más débil que se le había ocurrido hasta el momento y estaba completamente preparado para la reprimenda que le siguió. Lo que realmente necesitaba, decidió, era hablar con Snape. Así que armó un alboroto en la siguiente clase. Era lo más fácil del mundo. Su poción era un desastre, no a propósito. El programa de segundo año era considerablemente más difícil comparado con el de primero. Snape se quedó de pie junto a su caldero con una sonrisa burlona en los ojos. Veo que la blujera apuntaba a tu cabeza y no a tu brazo, Potter. Harry se enderezó. Sabía que no podía ser demasiado obvio con sus insolencias, tenía que fingir que estaba furioso. Pero Snape le había estado lanzando pura sobre la blujera durante todo el rato. Y aún así conseguí atraparla a Snitch, señor. Vamos.
10 puntos menos para Gryffindor. ¿Qué? No tuvo que fingir indignación. A Snape no pareció importarle. Se marchó furioso en cuanto sonó la campana y Harry metió sus cosas en la mochila. Solo necesitaba un pequeño castigo. ¿Tan duro era eso? Por suerte, la oportunidad se presentó en la siguiente clase de pociones. Y Harry ni siquiera tuvo que representarla. Estaba picando con su cuchillo recién afilado, mientras Neville preparaba su poción a su lado. Harry no se dio cuenta de que Snape se le acercó por detrás, tan concentrado estaba en cortar los ingredientes al tamaño adecuado. Longbottom. Harry saltó ante el rugido y su cuchillo le cortó el pulgar. Lo miró fijamente un momento antes de dejar el cuchillo y meterse el pulgar en la boca. Harry se ha cortado, señor, intervino Hermione desde su posición. Snape, que había sorprendido a Neville en el acto de hacer algo extremadamente peligroso, Harry no sabía qué exactamente, no se molestó en averiguar qué pasaría si alguno de los ingredientes se añadía en el momento, la temperatura o el tamaño equivocados, pero Snape sonaba como si hubiera volado el castillo en pedazos. Se giró, con un destello de preocupación en sus ojos por un instante. Quítate eso de la boca y presiona el corte, Potter, dijo Snape con un sorbo desdeñoso. A la enfermería. Solo fue un corte, fácil de arreglar con dítamo y una venda. Harry entró y salió en 10 minutos, pero en total había perdido media hora. No se molestó en volver. Hermione y Ron lo encontraron en la sala común con la mirada perdida y melancólica. Tienes que volver a las 6 para terminar tu poción, dijo Hermione, y Harry apenas pudo evitar que una amplia sonrisa se extendiera por su rostro. Snape estaba de pie cuando Harry entró, aunque estaba detrás del escritorio con una pila de papeles y una pluma encima, así que Harry sabía que había estado sentado antes de que Harry llamara. Se acercó en silencio, con el brazo extendido. Harry, obedientemente, le entregó la palma herida. La despegó, con un movimiento lento y delicado, y examinó la herida. Está bien, dijo Harry, sintiéndose un poco avergonzado. Snape no pareció oírlo. Lo siento, Harry. No esperaba que te asustaras. Está bien. La verdad es que quería hablar contigo sobre varias cosas. Snape le soltó la mano y volvió a sentarse, pero entonces sacó otro rollo de vendaje de algún lugar de su escritorio, cortó un pequeño trozo y se acercó a Harry. Harry le tendió la mano de nuevo, y Snape empezó a vendarla de nuevo. Demasiado cuidado para un pequeño corte, pensó Harry, pero no lo dijo en voz alta. ¿Hablaste con el director sobre la voz? Preguntó. Sí. ¿Lo has vuelto a oír? No. ¿Qué dijo? Muchas cosas. ¿Un caramelo de limón, Severus? Siéntate, Severus. Qué buen tiempo, Severus. Ah, ¿y seguro que no quieres un caramelo de limón? Harry abrió la boca, muy irritado, pero Snape continuó. El director tampoco está seguro. ¿Qué? Recuperó su mano pero se olvidó de bajarla, así que se quedó allí colgada. Snape levantó una ceja, mirando su mano y luego a él. Probablemente sospecha, pero no está seguro. Y mientras no esté seguro, no me dirá que sospecha. Pero ¿y no puedes preguntarle? Lo hice y él se negó a decírmelo. Harry lo miró fijamente. Es realmente horrible. Una de las primeras cosas que debes entender sobre Albus Dumbledore es que, a todos los efectos, es un soldado y estratega que rivaliza con cualquier Slytherin. En general, los sentimientos le importan muy poco, aunque los comprende y los comprende bastante bien. Demasiado, de hecho. Además, eres un niño y un estudiante. No está obligado a darte todo lo que sabe. ¿Pero te lo dijo? Harry, trabajé con el señor oscuro. Estoy bastante acostumbrado a que me den órdenes o me digan que haga cosas sin saber el por qué. De hecho, casi lo prefiero a lo primero. A veces, el conocimiento puede ser peligroso. Harry gruñó. Snape lo observó con una sonrisa burlancia. Bienvenido, Harry, a la edad adulta. A la guerra, mejor dicho. Me imagino que parte de la razón por la que Dumbledore no te lo dice es porque intenta salvar los pocos vestigios de la inocencia de la infancia que aún te quedan. No tiene por qué hacerlo, dijo Harry enojado. Si los estudiantes están en peligro y puedo ayudar, y yo que pensaba que la razón por la que te disgustaba Dumbledore era porque consideraba que el bien colectivo del mundo mágico era más importante que el tuyo propio. Harry se sintió claramente desorientado. Bueno, esa vez no me pidió permiso. Snape arqueó una ceja. ¿Habría sido más allá de tu deseo de venganza para comprender realmente lo que te pedía? Bueno, no, dijo Harry, desplomándose. Supongo que no. Tras un momento, Snape volvió a hablar con suavidad. No te preocupes, Harry. Todavía puedes estar decepcionado, de Dumbledore o de mí.
Y en cuanto al monstruo, dudo mucho que puedas oírlo, en raras ocasiones nos ayude. Si Dumbledore lo hubiera pensado, te lo habría dicho. El bien colectivo y todo eso, se quejó Harry. Snape emitió un sonido gutural, pero no respondió, solo extendió la mano y apretó la de Harry. ¿Qué era lo otro? Cosas. ¿Qué tan seguro estás de que Malfoy no es el heredero? Bastante. ¿Cómo, entonces? Porque si Lucius Malfoy siquiera sospechara que él era el heredero, o incluso si su padre o su abuelo lo sospecharan, no descansarían hasta saberlo con certeza, y entonces lo difundirían por todo el mundo. Quizás tenía razones, quizás estaba esperando algo. Snape soltó una risa amarga. Lo dudo mucho. Y está el asunto de los linajes de sangre pura, que se registran cuidadosamente. Creo que puedes encontrar el árbol genealógico de los Malfoy desde cuando el primer Malfoy pisó suelo británico, aproximadamente 50 años después del nacimiento de Salazar Slytherin. Oh. Vaya. ¿Cómo supiste todo eso? ¿No sabes cuándo nació Godric Gryffindor? Ya veo. Me propuse saberlo. Los árboles genealógicos son de dominio público. ¿Biblioteca? Snape sonrió. Poco probable. Escribiré el nombre de la tienda. Harry lo observó mientras garabateaba algo en un pergamino. ¿Así es como se piden los ingredientes de las pociones? Preguntó con indiferencia. Algo. Snape le ofreció el pergamino. Harry intentó cogerlo, pero Snape le dio un golpecito con la muñeca, quitándoselo de las manos. No te preocupes por esto, dijo, mirándolo fijamente. Deja el asunto de la cámara en nuestras manos, ¿me entiendes? Si hay un monstruo, lo manejarán adultos, no niños de 12 años que apenas saben lo básico de defensa. Sí, señor. Harry tomó el pergamino, reprimiendo la culpa que amenazaba con enrojecerle las mejillas. Sintiéndose como si estuviera cavando su propia tumba, preguntó. ¿Hay boticarios que atiendan pedidos por correo? En efecto. Hogsmeade tiene algunas tiendas, pero no siempre tienen todo lo que necesitan, y es una pérdida de tiempo considerable ir allí cada semana. Harry ansiaba preguntarle sus nombres, pero Snape ladeó la cabeza, lo que Harry sospechó era señal de que estaba pensando mucho. Tendría que buscar otra solución. Gracias por esto. Agitó el pequeño trozo de pergamino. Snape asintió con indiferencia. ¿Me voy entonces? ¿No quieres terminar tu poción? Oh. Cierto. Harry llegó a su habitación 2 horas después. Excelente, Harry. Bien hecho. Y pidió el libro que buscaba. Hedwig se fue volando en la noche, tras quedarse en la sala común el tiempo suficiente para explicarles su plan a Ron y Hermione. Hermione parecía complácida y molesta a partes iguales, quizás al pensar en el trabajo de la multijugos desperdiciado. Ron estaba abiertamente asombrado. Hedwig regresó al día siguiente, y Hermione y él lo estudiaron juntos. El breve momento de alivio de Harry al no tener que forzar las reservas de Snape se desvaneció en minutos. Hay tantos agujeros. Podría ser cualquiera. Y así estaban las pequeñas líneas punteadas que indicaban los matrimonios, que a menudo se unían a una casilla vacía. Harry no entendía por qué. Pero había suficientes huecos, al menos uno en cada página, como para que fuera inútil a la hora de rechazar la identidad de Malfoy como heredero de Slytherin. Harry, desesperado, había pedido ayuda para encontrar a la familia de Salazar Slytherin. Pero esto fue aún menos útil que lo otro. Esta línea se interrumpió en algún momento del siglo XIX. No queda otra opción, dijo Hermione con tranquila determinación. Y así fue que, en la siguiente clase de pociones, Harry se paró junto a su caldero con uno de los fuegos artificiales filibuster de Fred en el bolsillo, oprimiendo su túnica y su corazón. Intentó pedirle a Ron que lo hiciera, pero Ron se negó rotundamente. Mi madre me mataría, amigo, así que allí estaba. Intentó parecer tan confundido como los demás cuando Snape fulminó con la mirada a la clase y prometió la expulsión del culpable. Apenas se animó cuando Hermione asintió en silencio, con los bolsillos abultados de su abrigo. Severus lo miraba fijamente. Lo miraba fijamente. Era. No legitimizaría a Harry. Apartó la mirada de todos modos, porque eso era lo que haría cuando el profesor de pociones lo fulminara con la mirada. Caminó hacia la salida, con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho. Estaba seguro de que Snape podría llamarlo e interrogarlo, pero llegó hasta la puerta y al otro lado sin que la voz del hombre resonara en sus oídos. Caminó hasta el final del pasillo y giró al otro lado antes de desplomarse contra la pared. «Uf», exclamó, pasándose una mano por la frente. Hermione le dedicó una sonrisa alentadora. «Lo conseguimos».
No, le tomaría un largo tiempo superar esto lo suficiente como para estar feliz de que haya sido un éxito. Harry estaba al frente, ya que los estudiantes más altos estaban parados atrás para que todos pudieran verlo bien. Snape entró con Lockhart, y frunció el ceño mientras el hombre terminaba su discurso. Se saludaron el uno al otro. Para el brazo del chico, Lockhart. Snape solo estaba decepcionado de no poder dejarlo perfectamente claro. Y que no podía usar hechizos más peligrosos que el encantamiento desarmador, pero que se las arreglaría con lo poco que tenía. Dumbledore lo miró por encima de las gafas y dijo: «No me pierdas a mi profesor de defensa, Severus», cuando Severus le contó su deseo de ser asistente de Lockhart. «Ninguno de nosotros intentará matar, por supuesto». «Habla por ti mismo», pensó Snape. «Todo vale en la amistad y la venganza». Expelliarmus. Fue demasiado fácil. Demasiado fácil. Snape empezaba a tener serias dudas sobre la veracidad de las afirmaciones de aquel hombre. Voló hacia la pared de enfrente y se desplomó en el suelo. Harry aplaudía, y cuando Snape se giró para hacer una reverencia sardónica a los estudiantes, sus ojos se cruzaron con los de Snape por un instante antes de desviarse. El chico parecía encantado. Le brillaban los ojos y parecía estar a punto de reír, y aplaudía como si hubiera visto un partido de Quidditch de nivel nacional en acción. Snape lo aceptaría. Aún no estaba seguro de si el chico tenía algo que ver con el accidente de poción de Goyle, pero en una clase de Gryffindor Slytherin, la cantidad de gente a la que se le podía ocurrir divertirse un poco era infinita. Llegaba a casi la totalidad de los alumnos de la clase. Entonces Lockhart formó parejas de estudiantes para practicar, y Snape supo que tendría que juntar a Malfoy y Harry. Y así lo hizo. Dio un paso atrás, detrás de Malfoy, apoyándolo, cuando en realidad tenía la mirada puesta en Harry. Si Harry pudiera ganar, y tal vez lo haría, no sería gracias a la ayuda de Snape. La victoria de Draco se atribuiría directamente a Snape, como su jefe de casa. Aún así, al levantar sus varitas, Snape deseó que el chico de la túnica roja y amarilla ganara. Rictus Sempra. Draco se dobló en dos, jadeando. Snape no sonrió. No mostró ninguna expresión en su rostro. Estaba furioso, por supuesto, porque Potter había entrado primero. Sí, Potter, sé el caballeroso Gryffindor y espera a que el enemigo se recupere, niño tonto. Tarantayengra. Snape sonrió con suficiencia. Lockhart les gritó que pararan, pero Snape avanzó. Finite incantatem. Malfoy estaba rojo de risa. En cuanto a Potter, ni siquiera lo miró. ¿Pareja de voluntarios? Pues, Malfoy y Potter, claro. Y entonces se inclinó hacia el oído de Malfoy y le susurró. Un hechizo que aún no se estudia en Hogwarts, porque, claro, Malfoy tendría ventaja sobre el mago criado por Muggles y necesitaba que le dijeran que lo usara. Malfoy levantó su varita. Snape observaba a Harry, quien mantenía una especie de discusión frenética con Lockhart. No estaba seguro de poder realizar el hechizo de bloqueo. Victoria para Slytherin, entonces. Lockhart dejó caer su varita y Snape sonrió con suficiencia. Protege, Harry, pensó. Al menos Malfoy no conocía ninguna de las maldiciones más letales. Una Sectum Sempra, por ejemplo. Cuando la serpiente salió volando de su varita y aterrizó entre ellos, Snape decidió que una Sectum Sempra habría sido casi preferible. Aún no estaba seguro de si Harry hablaba Parcel, pero el último lugar para descubrirlo era en público. Tenía que llegar antes que Harry, pero no podía actuar como si quisiera hacerlo. Avanzó con paso tranquilo. No te muevas, Potter. Me desharé de él por ti, permíteme. Antes de que Snape pudiera hacer algo, como apuntar con su varita y gritar una maldición por la que Dumbledore sin duda tendría que despedirlo, Lockhart gritó un hechizo. La serpiente voló por los aires y aterrizó en el suelo, dirigiéndose directamente hacia uno de los Hufflepuff. Snape avanzó a grandes zancadas. Harry, aléjate. Se detuvo en cuanto lo oyó. La habitación quedó en silencio. Harry solo tenía ojos para la serpiente, quien se giró hacia Harry y bajó la cabeza, como si hiciera una reverencia. El señor oscuro usaba serpientes constantemente. De hecho, hacía alarde de su conexión con ellas. Era una de sus fortalezas únicas, y se aseguraba de que sus seguidores lo supieran perfectamente. Su señor oscuro hablaba Parcel. Y así resultó ser Harry. El chico obviamente no tenía ni idea de su poder, ni de la conexión oscura que se le atribuía. Le sonrió a Finch Fletchley, quien respondió con mordacidad. Snape observó cómo su expresión se transformaba en una de confusión, una confusión alarmada, al girarse y ver los susurros y los rostros de los demás estudiantes.
Su mirada se posó en Snape, grande y preocupada. Entonces Weasley lo agarró de la mano y lo sacó a rastras de la habitación. Granger lo siguió de cerca. Snape hizo desaparecer la serpiente con un movimiento rápido. No tenía sentido practicar más ahora. Se acabó la clase, dijo. Nadie se movió. Afuera. Los gritos siempre funcionaron. Harry la guió hacia la enfermería con la sombría dignidad de un portador de féretro. Era un camino bastante trillado para él. Había estado allí y se había quedado allí muchas veces. La pobre Hermione, sin embargo, tenía que lidiar con la certeza adicional de que su poción había salido mal, de que había cometido un error. Podía oír sus sollozos ahogados mientras intentaba ocultar su rostro y sus lágrimas con las manos. Ron caminaba detrás, ocultando la cola, y por los ocasionales bufidos explosivos provenientes de la retaguardia del grupo, sabía que Ron intentaba valientemente no reír. Aunque Hermione no hubiera estado llorando, Harry sentía otra emoción más acuciante. La preocupación. Que Snape se enterara, y que aún no supieran quién era el heredero. Llegaron a la enfermería y Harry respiró hondo. Que él supiera, Madame Pomfrey no hacía muchas preguntas al encontrarse con casos sospechosos. Quizás se librarían de aquello. Y, además, Madame Pomfrey no tenía motivos para decirle a Snape si sospechaba algo, ya que McGonagall era la jefa. Abrió la puerta y se detuvo bruscamente. Hermione chocó contra su espalda, pero él no se movió. Alfarero. Harry tenía las manos a la espalda y las agitó frenéticamente, dando un paso atrás. Atrás, atrás. Ron y luego Hermione salieron obedientemente de la habitación, arrastrando los pies. Harry intentaba mantener la cara cerca de la de Hermione para que Snape no la viera. ¿Estamos en problemas otra vez? Snape no se había movido de su lugar. No, señor. Con suavidad. Los ojos de Snape brillaron. Entonces se movió, avanzando con paso pesado. Harry se irguió, decidido a luchar hasta el final, agarró el hombro de Harry y, con el toque, perdió toda la resistencia. Se desplomó, sumiso. Snape lo apartó con facilidad, y bajó la cabeza hasta que la barbilla casi le tocó el pecho. Adiós, Hogwarts, pensó débilmente. Por un momento, nadie se movió ni habló. Harry ni siquiera respiró. Weasley, acomoda a Granger y luego ven a mi oficina. Potter, ahora. Harry respiró hondo cuando Snape salió de la habitación. Se encontró con la mirada aterrorizada de Ron. Entonces se puso a caminar detrás de Snape. El hombre caminaba tan rápido que Harry tuvo que trotar para seguirlo. Abrió de golpe la puerta de su oficina y la volvió a cerrar con la misma fuerza un momento después. Explícamelo, dijo con una voz tranquila y siseante. Harry tragó saliva. Si hablaba, los metería a todos en problemas. Estábamos haciendo estudios privados. Trabajo de pociones. Por nuestra cuenta. Un pequeño grupito de estudio. Snape tenía los labios blancos. Harry se obligó a mantener la cabeza erguida. No me mientas. No insultes mi inteligencia. Llevo trabajando con pociones tanto tiempo como para reconocer una chapuza en cuanto la veo. Llevo trabajando con estudiantes tanto tiempo como para saber cuando me ocultan algo. Te conozco lo suficiente como para saber que, cuando quieres averiguar algo, las normas del colegio son demasiado triviales como para molestarte, el gran Harry Potter, el niño que vivió, y, desde luego, no el grave peligro de sufrir daños físicos. Harry se había sentido culpable, una sensación de náuseas y malestar en el estómago que le llegaba hasta la boca hasta esas últimas líneas. Sí, bueno, después de la mansión Malfoy y Quirrell, ya me he acostumbrado a esa amenaza. Snape avanzó hacia él, con labios temblorosos. ¿De verdad? ¿Es esa la lección de los acontecimientos de los últimos años? El peligro me ha perseguido en el pasado, así que a partir de ahora lo buscaré. No, susurró. Snape continuó como si no hubiera hablado. Y además romper unas cuantas reglas por el camino, poner en peligro a mis amigos y esperar que no me expulsen. Harry exhaló. Solo intentaba averiguar si M. Malfoy y Potter, a Harry se le heló la sangre. No me digas que, tras mis instrucciones explícitas de dejar el asunto en paz, por no mencionar mi certeza de que Malfoy no era el heredero, intentaste, también revisé los linajes, como me dijiste. Gritó Harry con voz estridente. No dijiste que estabas seguro, dijiste que estabas bastante seguro, y me dijiste que revisara el árbol genealógico, y había muchas lagunas, así que no podía estar seguro. Te daré un minuto para que adivines una explicación razonable para los espacios vacíos. Snape, con los brazos cruzados y las cejas arqueadas, lo miraba como si la respuesta estuviera escrita en su pálido rostro. Harry lo miró fijamente. No podía adivinar.
¿Se casaron en secreto o? Snape resopló. En cierto modo. La mayoría, al menos. Piénsalo. ¿Por qué los Malfoy, unos maniáticos de la sangre pura, querrían que ciertas uniones no se registraran? Entonces Harry lo comprendió. ¿Quieres decir, dijo lentamente, que algunos Malfoy se casaron con hijas de Muggles? Y Muggles, y algún que otro Skip. No el heredero de Slytherin. Te lo aseguro, dijo Snape con un dejo de desprecio, si alguno de los Malfoy pensara que se casaría con una descendiente de Salazar Slytherin, se habría asegurado de que todo el mundo mágico lo supiera. Oh, suspiró. Sí, Potter, y eso nos lleva a ti. ¿Dónde está Weasley? Espetó de repente. Conociendo a Ron, probablemente se estaba demorando hasta el despacho del profesor de pociones. Snape negó con la cabeza, irritado. Seguramente había llegado a la misma conclusión. Tú, Potter, puedes empezar a limpiar esos calderos. Sacudió la cabeza, señalando hacia los calderos sucios que estaban apilados en un rincón de la habitación. ¿Me estás dando una detención real? Creo que así se llama, sí. Pero dije que hablaríamos y no una detención de verdad por las veces que me porté como el vil profesor de pociones y me gritaste con ira. Este es un castigo por tu flagrante incumplimiento de las reglas. Pero no lo hice, no lo intentaba. ¿Hay alguien ahí fuera que va a lastimar a los nacidos de Muggles? Me da igual. Snape pronunció esas palabras con la fuerza de 3 martillazos. Les advertí que no se metieran en líos. ¿Tienen idea de cuántas reglas han roto ustedes 3? Debería denunciarlos al director y hacer que los expulsen. El corazón de Harry se encogió como una piedra en el océano. ¿Vivir con los Dursley para siempre? No podía imaginarlo. Fabricaron una poción ilegalmente, sin el consentimiento ni la supervisión de un profesor. 3 niños de 12 años, preparando una poción avanzada. Tienen suerte de estar vivos. Tienen suerte de que Granger sea lista. Pero no tanto, ¿verdad? Si terminó en la enfermería. ¿Tienen idea de lo mucho peor que podría haber sido? Entren. Espetó al oír un leve golpe en la puerta. Ron entró, pálido por completo. Profe, ustedes 2 han roto al menos 7 reglas diferentes que, individualmente, serían motivo de expulsión. Prepararon una poción ilegalmente. Prepararon una poción con una receta que encontraron en la sección restringida, supongo que nunca se molestaron en preguntarse por qué estaba allí. Mezclaron comida para que 2 estudiantes la comieran y quedaran inconscientes. Irrumpieron en la sala común de Slytherin usando la poción que prepararon. Y tú, Potter, me desobedeciste. Harry llevaba horas con la mirada fija en el mismo punto del suelo. El silencio se hizo aún más palpable tras el discurso furioso y silencioso de Snape. Podía sentir su mirada fija en él. Por fin se enderezó en respuesta. Lo siento, de verdad. Sí, respondió Ron con incertidumbre. Tendrás mucho tiempo para pensarlo mientras limpias calderos. Ron parpadeó, pero no dijo nada. Por cada semana que Granger esté en la enfermería, tú estarás aquí los fines de semana. Harry tragó saliva. ¿Cuánto tardaría? Ron seguramente se preguntaba lo mismo. Tenía los ojos muy abiertos. Snape se giró hacia Harry. Otra vez que pases de la raya, Potter, y me aseguraré de que te expulsen. Luego señaló los calderos. Trabajaron juntos, codo con codo, en absoluto silencio. Harry no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había empezado, y no se atrevió a preguntar. En algún momento de su quinto caldero, Ron le susurró algo que no entendió del todo. ¿Qué? Susurró de vuelta. Hermione nos dijo que la cogiéramos. Weasley, muévete al otro lado de la habitación, dijo la fría voz de Snape desde el frente. Ron se alejó tan rápido que casi tropezó. A Harry le empezaban a doler los brazos, y ahora se sentía fatal. Claro que Snape tenía que comportarse como un maestro de pociones por la presencia de Ron. Pero no le gustaba nada. Se preguntó si Hermione estaría bien. Por cómo lo había dicho Snape, quizás no. Pero Snape no parecía preocupado por Hermione. Quizá este fuera uno de los desastres menos peligrosos. Después de todo, Hermione solo tenía pelo de gato. Y una cola, pensó Harry de repente. Miró a Snape, que parecía estar leyendo. ¿Podría preguntarle a Snape si Hermione estaría bien? El rostro del hombre permanecía inmóvil y no alzaba la vista. Y de repente, lo hizo. No te oigo trabajar, Potter. Harry volvió a su caldero. Si tenía que hablar con Snape, tendría que ser sin la presencia de Ron.
La velocidad de Harry había disminuido considerablemente y Ron le lanzaba miradas frenéticas y echaba un vistazo al reloj cuando Snape finalmente les pidió que se fueran. Ron corrió hacia la puerta y, tras cruzarla, pareció darse cuenta de que Harry no estaba detrás de él. Harry se movió inseguro. Sigue, te sigo enseguida. Bendito sea Ron por no hacer preguntas, pensó mientras la puerta se cerraba tras el pelirrojo. Snape lo observaba impasible. ¿Y bien? ¿Hermione estará bien? Tendría que examinarla para estar seguro, pero diría que tardaría un mes en salir del ala del hospital. Fue un tiempo terriblemente largo. Harry intentó recordarse a sí mismo que la multijugos fue idea de Hermione, pero aún recordaba la mirada en sus ojos cuando hablaba de los ataques a los hijos de Muggles, así que claro que querría averiguar quién era, ¿no lo entendía Snape? ¿Hay algo más, Harry? Harry se humedeció los labios. Al menos, pensó con tristeza, la voz de Snape sonaba un poco más cercana a la de una conversación que antes. Lo siento muchísimo. La expresión de Snape no cambió. ¿Para qué? Por ocultártelo. Ya veo. No, por ejemplo, romper las reglas de la escuela. Harry tuvo la desagradable sensación de que la disculpa no sería tan fácil como imaginaba. Bueno, sí, pero tienes que entender que solo intentábamos averiguar si Malfoy era el heredero. ¿Y era él? No, dijo a regañadientes. Así que sí, tenías razón. Sí, tenía razón. No respondo a tus preguntas a menos que esté seguro. Por ejemplo, no respondí a tu pregunta sobre las voces que has oído. ¿No podrías haberme creído? La ira en su voz se filtró por otra emoción, y Harry se tambaleó hacia atrás, con nuevas oleadas de culpa revolviéndole el estómago. Hablando de eso, ¿volviste a oír las voces? No. La mirada de Snape se agudizó. McGonagall me dijo que te encontró cerca de Finch Fletchley. ¿Seguiste la voz? Genial, ahora Snape no le creyó. Alfarero. No, no lo encontré. Lo encontré por casualidad, ¿de acuerdo? Gritó, y se sentó bruscamente. Snape tenía las fosas nasales dilatadas y parecía contar sus respiraciones. Lo siento. Harry asintió, aturdido. Harry. Harry lo miró con cansancio. ¿Sí? ¿Estás seguro que estás bien? Harry guardó silencio un momento. Luego, sin previo aviso, rompió a llorar. Snape parecía no esperar esta reacción, pero después de un lento parpadeo inicial, caminó hacia Harry y se sentó a su lado. Harry lloraba bastante quedamente, pero no podía parar. Snape agitó un pañuelo blanco frente a su cara y lo tomó con las manos húmedas, frotándose los ojos. Con cuidado, con cuidado. Snape se recostó y cruzó las piernas, con la apariencia de estar hablando de las malas notas de un estudiante angustiado. ¿Qué ocurre? Esa respuesta fue tan larga que Harry no supo por dónde empezar. Respiró hondo y abrió la boca. Hermione estaba preocupada porque era hija de Muggles y los hijos de Muggles están en la mira. Ni siquiera quería romper las reglas. Hermione se pone nerviosa con esas cosas, y ahora está en el hospital, y Malfoy no es el heredero, así que no sé quién es. Colin no me gustaba. Siempre me estaba dando la lata, pero ahora está en el hospital, y todos creen que le envié la serpiente a Justin, que solo intentaba ayudarlo, y ahora todos me miran como si me fuera a convertir en una gran serpiente apestosa. Era vagamente consciente de que hablaba cada vez más alto y más histérico, pero no pudo contenerse más que unas cuantas respiraciones deliberadas. Odio a Lockhart. Concluyó, hundiendo la nariz en un pañuelo. Durante un buen rato, el único sonido que se oía era el de Harry recuperando el control de su respiración y sollozando de vez en cuando. Estaba demasiado cansado como para preocuparse por haber tenido un ataque delante de Snape. Snape, por su parte, fruncía el ceño pensativo. Escuché que tuviste una mala semana por el tema del parcel. Harry no quería hablar de ello, ni pensar en ello, ni oír a Snape hablar de ello. Ahora que había estallado, lo único que quería hacer era ignorarlo por completo. ¿Podemos hablar de otra cosa? Harry, ser hablante de parcel no te hace ningún mal. Me da igual. No quiero hablar de eso. Ya tengo bastante con lo que lidiar como para que la gente piense que soy el heredero de Slytherin, La ira en el rostro de Snape había desaparecido por completo, para ser reemplazada por una expresión amable, aunque firme, en la que Harry encontró demasiado consuelo. Respiró con dificultad. Escuché a unos Hufflepuffs hablar de mí. Dijeron que V intentó matarme porque creía que era un señor oscuro. Disparates. Sí, dijo con ánimo y un suave resoplido. Bueno, nadie sabe por qué intentó matarme, así que es una suposición tan buena como cualquier otra.
Y murió, así que, ya sabes cómo murió. Incluso tienes pruebas. Kirrey no podía tocarte, ¿recuerdas? Fueron las protecciones las que impidieron que te mataran, no una naturaleza oscura dentro de ti. Así que unos niños que leían fragmentos del profeta y se tragaban los chismes como un dementor se alimenta del miedo decidieron que ser hablante de Parcel significaba definitivamente que eras un señor oscuro. ¿Qué saben ellos? Nada. Nada en absoluto. Sus palabras sonaron huecas. Snape no sabía que el sombrero quería meterlo en Slytherin, ¿y qué decir de la voz? Una voz asesina, además. Quizás eran las primeras señales de volverse oscuro. Aunque todo el mundo dice que los hablantes de Parcel siempre fueron oscuros. Todo el mundo dice que todos los Slytherin también son mortífagos. Harry miró dubitativamente su brazo, donde sabía que la marca de la serpiente y la calavera estaba escondida debajo de su manga. Ah. Bueno, sí, pero conozco a bastantes Slytherins que no lo son. Había una sonrisa burlona en su rostro. Madame Pomfrey, por ejemplo. Harry casi se atragantó. Digirió la información en silencio. Pero Salazar hablaba Parcel. Sí. ¿Y entonces? No, no crees que yo sea el heredero, ¿verdad? Snape lo miró fijamente. No lo sé. Harry sintió que se le escapaba el aire. Gracias. Snape no parecía impresionado. Pero esto le había hecho pensar en otra cosa. ¿Y entonces cómo es que sé hablar Parcel? Snape dudó. Harry estaba seguro. Se recostó en su silla y se pasó la mano por la cara. Voldemort hablaba Parcel. Dumbledore cree que el día que no logró matarte, te transfirió accidentalmente algunos de sus poderes. Harry parpadeó. ¿Qué? Sí, murmuró Snape. Intenta no dejarte aturdir demasiado por el horror. Pero entonces debería estar en Slytherin, ¿no? Snape arqueó una ceja, pero Harry soltó la verdad, la horrible no horrible. ¿Verdad? Antes de que pudiera cambiar de opinión. Como el sombrero sí quería ponerme en Slytherin, le dije que no lo hiciera. Ahora la otra ceja de Snape también se levantó. ¿De verdad? Lo siento, dijo tímidamente. Sí, claro que deberías, dijo Snape con voz suave. Harry intentó reír, pero no pudo. Imagino que tu deseo de no estar en Slytherin es lo que te diferencia de Voldemort. Él fue a Slytherin después de todo, y tú elegiste no ir. Supongo que no debería sorprenderme, dijo, y sus labios volvieron a temblar. Despreciar las reglas al perseguir tus objetivos es una característica bastante típica de Slytherin. Entonces Harry se rió. Entonces, ¿no crees que me estoy volviendo oscuro? Snape puso los ojos en blanco. Uno no se vuelve oscuro. Uno elige serlo, cuando el deseo de mayor conocimiento, de conocimiento más profundo, se convierte en una compulsión. No te ven obligado a practicar artes oscuras contra tu voluntad. Fue como si le quitaran un gran peso de encima. Gracias, Severus. De nada, dijo Snape, bajando ligeramente la cabeza. Pero te repito lo que dije. No debes buscar problemas. En absoluto. No me importa lo alterado que estés ni cuántas voces oigas. Si sabes algo, acude a mí. Si vuelves a oír esa voz, llámame. Me decepcionaré muchísimo si no lo haces. Harry dudaba de poder seguir esa orden, recién llegado de una infracción y consciente de lo consciente que había sido al hacer algo que sabía que estaba mal, pero asintió. Snape le devolvió el saludo y Harry se escabulló a su dormitorio, donde Ron ya estaba acostado. A la mañana siguiente, Ron le preguntó de qué se había quedado para hablar con Snape. Ah, solo de Hermione, respondió. Ron lo miró atentamente, pero no dijo nada. 6 de enero. Snape entró en su oficina y encontró un paquete en su mesa, y a Hedwig esperando expectante. Snape le ofreció una golosina y le mordisqueó suavemente el dedo antes de que ella le ululara y saliera volando. Arrancó la cinta con un hechizo. El paquete maulló. No es un gato. Harry la abrió con cuidado y metió la mano, sacando un gatito peludo, completamente negro excepto por sus ojos muy verdes, que maulló tan pronto como salió de la caja. Había una nota. La sacó. Feliz cumpleaños. Dijiste que no había seres vivos. Este es un juguete muy convincente. H. ¿En qué clases crees que debería inscribirme para el año que viene? ¿Por qué me preguntas? Bueno, creo que eres una apuesta mucho más segura que McGonagall. Perky sugirió adivinación. Snape emitió un sonido que parecía un bufido. Bueno, dijo con un tono de voz intencionadamente neutral, es bastante fácil, eso seguro. Desgarrar, matar. Harry estaba presionando su runa mientras les decía a sus amigos. Puedo escuchar la voz.
Hermione se dio una palmada en la frente. Creo que acabo de entender algo. Dijo, y salió corriendo. Harry no tuvo tiempo de preguntarse de qué hablaba. Luchaba contra el impulso de seguir la voz. Harry, será mejor que te vayas. El partido es a las 11, dijo Ron, pero justo en ese momento se oyó la voz de Snape detrás de Harry. ¿Alfarero? Harry se giró y señaló hacia atrás. La voz venía de allá. Snape ya lo había alcanzado, y parte de la ansiedad de Harry se disipó ante la fría autoridad de Snape. Vayan ustedes dos al partido, dijo, y le dio un pequeño empujón a Harry para que se moviera. Luego se alejó por el pasillo. Bueno, mejor nos vamos, repitió Ron, esta vez con un dejo de incertidumbre. Harry vio a Snape doblar una esquina. ¿Para qué lo llamaste, por cierto? Ah, me lo ordenó. Harry tenía la clara sensación de que esto les daría a Ron y Hermione bastante material para trabajar, pero no se le ocurrió una historia alternativa con la suficiente rapidez. Salieron al campo más tarde, y Harry intentó no alarmarse por la ausencia de Snape. Al fin y al cabo, no era un partido de Slytherin. Snape solo aparecía por su casa. Justo cuando Harry subía a su escoba, la profesora McGonagall entró en los terrenos a trote rápido, con un megáfono en la mano. A Harry se le encogió el corazón. Snape encontró al monstruo y estaba herido, se bajó de la escoba a toda prisa, sin apenas notar que caía al suelo, y corrió hacia McGonagall. Oliver Wood, que parecía tan angustiado como Harry, también corría hacia McGonagall, pero Harry llegó primero. Tiró de la túnica de McGonagall y el profesor bajó la mirada sorprendido. ¿Es Snape? No es Snape, ¿verdad? Preguntó. No lo es. Harry sintió como si alguien le hubiera agarrado el corazón y ahora lo hubiera soltado. Se tambaleó hacia atrás. McGonagall lo miró rápidamente antes de volver a hablar por el megáfono. Mientras los estudiantes empezaban a salir lentamente de las gradas, McGonagall se volvió hacia Harry. Será mejor que vengas conmigo, Potter, y Ron llegó corriendo hacia ellos, con la escoba de Harry. Sí, creo que será mejor que vengas tú también, Weasley, dijo McGonagall, y Harry frunció el ceño. ¿Qué pasaba ahora? Una pequeña sospecha se formó en su mente, y luego se transformó en pánico. Profesor, no es Hermione, ¿verdad? Los ojos de Ron se abrieron de par en par mientras ambos miraban a McGonagall, quien suspiró. Me temo que sí, Potter. Harry apenas percibió la inusual dulzura en su tono. Se había detenido por completo. Por un instante, McGonagall lo miró con lástima, y luego le puso la mano en el hombro, empujándolo. Ron, al otro lado del director, caminaba como aturdido, y con la mano de McGonagall en su hombro, se dirigieron a la enfermería. Me temo que fue un doble ataque. Pero Snape no. A Harry le dio un vuelco el corazón al ver a Hermione, rígida, con los ojos abiertos y vidriosos. Snape estaba de pie junto a ella. El profesor Snape los encontró cerca de la biblioteca. McGonagall le ofreció un espejo. También encontró esto en el suelo, junto a ellos. Supongo que no sabrás de qué se trata. Harry negó con la cabeza, sin comprender. Pero dijo que se le ocurrió algo, dijo, mirando a Snape. Y luego se fue corriendo, a la biblioteca, supongo. McGonagall miró a Snape. No estoy seguro, pero creo que estaba mirando hacia la biblioteca. Eso significaría que iba de camino hacia allá, no de regreso, dijo Snape, frunciendo el ceño. Suspiró. Bueno, supongo que será mejor que los lleve a sus salas comunes. De ahora en adelante, los estudiantes no pueden moverse por los pasillos acompañados de un profesor. Snape miró a Harry arqueando las cejas, como preguntándole si tenía algo que decirle, pero Harry seguía mirando aturdido a Hermione mientras se iba. Una semana después, Snape lo acorraló por unos momentos para preguntarle si había algo que Harry le estuviera ocultando. De hecho, hubo un par de cosas, como que descubrió por el diario de Tom Riddle que Hagrid fue quien fue arrestado la última vez por abrir la Cámara de los Secretos. Harry se mostró muy reacio a mencionarle el diario de Riddle a Snape. Y, en cualquier caso, Dumbledore parecía convencido de que Hagrid no había abierto la cámara, así que no tenía ninguna importancia. Lo segundo fue la mención de Hagrid de las arañas. De nuevo, parecía una pista muy extraña, y Harry estaba casi seguro de que Snape también la restaría importancia. Además, tendría que decir que la única razón por la que lo había oído era porque había roto el toque de queda y había ido solo a la cabaña de Hagrid y de vuelta. No, dijo. Snape lo miró con atención y, por un instante de pánico, Harry creyó que lo legitimizarían, pero Snape pareció creerle. Lo dejaron ir.
Snape se había estrujado el cerebro, pero o bien Hermione Granger era más inteligente que él o bien tenía acceso a información a la que él no tenía, porque lo que fuera que Granger había descubierto, él no parecía ser capaz de descubrirlo. Regresó a la enfermería un rato después. No estaba seguro de por qué, la verdad. Desde luego, no esperaba que la respuesta estuviera escrita en su cabeza. Hoy, sin embargo, estaba decidido a asegurarse de que la Hermione Granger petrificada no pudiera ofrecerle información alguna. Le pidió a Madame Pomfrey que revisara sus bolsillos. Estaban vacíos. Luego retrocedió un paso y la miró fijamente. Un minuto después, algo le llamó la atención y se inclinó. En su mano, ella agarraba un papel. Poppy y Snape combinaron esfuerzos para desengancharlo. Una vez que lo lograron, Snape lo leyó completo 2 veces. Hizo una pausa lo justo para enviarle a Dumbledore el papel. Granger lo había arrancado de un libro de la biblioteca. Pince se enfurecería con las palabras basilisco, gallo y gaitas resaltadas. Añadió una nota, llevando a Potter a buscar la cámara. Luego corrió a la sala común de Gryffindor. Apenas había superado el primer pasillo cuando un pergamino enrollado apareció ante él. Lo atrapó y lo desenrolló. Matar al basilisco, la espada de Gryffindor, en circunstancias de extraordinario coraje, y entró en la torre de Gryffindor, como jefe de casa, no necesitaba contraseñas, y subió al dormitorio de los chicos. La cama de Harry estaba vacía. Su puño se apretó contra las cortinas que acababa de apartar. Unos pasos y otro tirón revelaron que Weasley también había desaparecido. Bajó a la sala común y se quedó en un rincón, consciente de que estaba temblando de rabia, de preocupación. Unos suaves pasos a sus espaldas le hicieron levantar la vista. La chica Weasley bajaba las escaleras como sonámbula. Snape la observaba en silencio. Ella aferraba un libro viejo y parecía no notar la presencia de Snape. Caminó hacia el fuego. Sin previo aviso, su mano se sacudió hacia adelante, como si quisiera arrojar el libro al fuego, pero cuando volvió a caer a su costado, aún lo sostenía. Snape dio un paso al frente, por puro instinto. Weasley le daba la espalda, pero pudo ver sus hombros temblar y sacudirse como si estuviera teniendo un ataque o llorando desconsoladamente. Se dio la vuelta y se desplomó en el suelo, sollozando. Snape observó su rostro pálido mientras abría el libro. Parecía estar vacío y escribía en él. Las palabras desaparecieron, y mientras Snape observaba, aparecieron más palabras en la página. Weasley empezó a sollozar con fuerza, murmurando entre dientes. Snape dio otro paso al frente, y entonces gritó, entre sollozos. «No. Por favor. Por favor». Y entonces, respirando con dificultad, lloró en silencio. Snape apareció ante sus ojos y ella levantó la vista, interrumpiendo su sollozo al verlo. Él se abalanzó y agarró el libro justo cuando la chica intentaba ganarle. Sus manos se cerraron en el aire. Miró hacia arriba con miedo y luego intentó agarrarlo. Snape la sujetó con facilidad, casi distraídamente, con una mano mientras examinaba el libro. Era un diario, se dio cuenta, y las páginas estaban vacías. Revolvió el libro lo mejor que pudo con una mano. Con la otra aún sujetaba el hombro de la chica, manteniéndola fuera de su alcance. Ni una sola línea en ningún lugar. «¿Cuánto tiempo llevas usando esto?», le preguntó a la chica con brusquedad. Ella pareció incapaz de responder. «¿Qué te ha estado escribiendo?». Durante un año, por favor, no hice nada, no dije que lo hicieras». Él no era la persona indicada para esto. Necesitaba que Minerva o Sprout se encargaran de las chicas llorosas e histéricas, o quizás de alguno de sus hermanos. La chica parecía haber desistido de pelear con él por el libro, así que la soltó para hojearlo con más cuidado. En la primera página encontró el único escrito en todo el libro. T.M. Riddle. Snape casi dejó de respirar. Había oído a Albus usar el nombre del Señor Tenebroso una vez, hacía muchos años. Su otro nombre, su verdadero nombre, el que le dieron en lugar del que adoptó. Tom Sorbolo Riddle. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz muy baja. En mi libro de transformaciones, respondió ella, con la misma calma. No me di cuenta de qué era, simplemente seguí escribiendo en él, y te contestó. Ella asintió bruscamente y luego su rostro pareció desmoronarse. Creo que fui yo, creo que hice algo. Ella estalló en un nuevo torrente de lágrimas. Señorita Weasley, dijo con la mayor delicadeza posible, ya tenía mucha práctica tras cierto chico de ojos verdes, le aseguro que, diga lo que diga, no será castigada. Entonces, sintiendo que la verdad sería más reconfortante que cualquier otra forma de consuelo, levantó el libro. Este es un objeto oscuro.
Supongo que ha sido influenciada por él para obedecer las órdenes de su dueño. Sea lo que sea que haya hecho bajo su presión, no será responsable de ello. La cara de Jimmy palideció más de lo que Snape esperaba. «¿Quiere que baje?», dijo. «A la cámara. ¿Sabes cómo abrirlo?». «Así es», dijo ella débilmente. «Ah». El diario en su mano le parecía un objeto repugnante, y se sentía atrapado entre dos deseos contrapuestos. Tirarlo y abrirlo y escribir en él. ¿Qué escribiría? «Soy Severus Snape y soy un espía en tus filas». ¿O has matado a quien amo y quieres matar a otro y no te lo permitiré? Tal vez solo yo te destruiré. Señorita Weasley, ¿fue responsable de todos los acontecimientos del año pasado? Ella asintió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no los estudiantes petrificados, dijo apresuradamente. No sé de qué se trata. Bueno, lo hago, estaba a punto de decir, pero entonces la puerta de la sala común se abrió y Ron Weasley entró. Se puso de pie y tan pronto como sus ojos se posaron en Snape, se le cayó la mandíbula. «Quítate del camino, Ron», oyó decir a Harry detrás de él. Ron, obedientemente, se hizo a un lado. Snape vio la cabeza de Harry asomando por el agujero. Se detuvo a medio retorcerse y lo miró fijamente. «Podrías entrar hasta el fondo», dijo. No pudo armarse de valor para enojarse. Eso podría venir después. Los dos chicos permanecieron uno al lado del otro, uno inquieto y el otro quieto. «¿Por tu aspecto deduzco que has estado en el bosque?», preguntó Snape con voz serena. Harry pareció encontrar el coraje para alzar la vista por fin. Hagrid no abrió la cámara la última vez. Ginny Weasley emitió un ruido extraño desde su posición junto a la chimenea. La miró sorprendido, y luego pareció reaccionar 2 veces. Volvió a mirar a Snape, con los labios entreabiertos. Parecía, pensó Snape, una lechuza muy confundida. Y entonces sus ojos se posaron en el diario. ¿De dónde sacaste eso? Revelación tras revelación. ¿Sabes qué es esto? Bueno, no. Lo encontré, escribí allí un rato y luego se quedó. ¿Escribiste allí? Harry retrocedió un paso ante el tono mordaz. Snape no se dio cuenta. La ira que lo había estado eludiendo había regresado. ¿Sí? Solo por un tiempo, y lo único que me mostró fue que Hagrid abrió la cámara, pero descubrimos que no lo hizo. ¿Escribiste en un libro al azar que te respondió y nunca te preguntaste si podría ser peligroso? Harry se sonrojó. Bueno, en el mundo mágico, hay tantas cosas raras. Snape se volvió hacia el chico Weasley. Sin duda has vivido bastante tiempo en el mundo mágico. La pelirroja parecía alarmada. Sí, se lo dije. Snape se volvió hacia Harry, quien parecía avergonzado. Fue culpa mía. Solo, miró a Snape, pero pareció no tener el valor de seguir mirándolo porque apartó la mirada. Me preguntaba si Ridley estuvo allí la última vez que se abrió la cámara. Tal vez podría decirnos quién la abrió. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor Potter. El profesor Dumbledore lleva más de 60 años enseñando en este castillo. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Oh. Dio las respuestas más insatisfactorias, tan infantiles, tan inocentes. Snape apenas pudo contener la ira. Ah, sí. Sí, ah. Ridley es Voldemort y es el heredero de Slytherin, y abrió la cámara la última vez, y Ginny Weasley le escribió todo el año. Ah, ¿hay algo más que quieras compartir, Potter? Harry hizo una mueca al ver a Potter, pero habló con calma. Hagrid no abrió la cámara. Sí, ya lo dijiste. ¿Algo más? Un Gryffindor me robó el diario. Ginny Weasley emitió otro suave sonido y Harry la miró de nuevo. Ah. Snape cerró los ojos por un instante. ¿Qué más? ¡Ay, Severus! Harry parecía furioso, como si acabara de descubrir algo. La chica que mataron la última vez la encontraron en el baño. Quizás nunca se fue. Ron había levantado la vista cuando Harry usó la palabra Severus, y ahora tenía los ojos muy abiertos. ¿No es Myrtle la Llorona? ¿Y de dónde en el bosque sacaste esa información? Intercambiaron una mirada. Harry se puso de pie arrastrando los pies. Dijo algo tan bajo que Snape no pudo entenderlo. Más fuerte esta vez. Aragog dijo finalmente, alzando la vista con el aire de quien se sabe culpable y se prepara para la sentencia. Es una araña enorme. Ron dio un bufido ahogado. Snape respiró hondo. ¿Ha olvidado por completo mis instrucciones, señor Potter? El niño se quedó quieto y su rostro palideció unos grados. Merlín, Salazar y todos los demás, dadme fuerza. Respiró hondo. Tienes suerte de que te necesite. Vamos a encontrar la cámara. ¿Sabemos dónde está?
Sí que lo hace. Snape señaló a Ginny Weasley. Se giraron para mirarla, pero ella negaba con la cabeza frenéticamente. Yo no, sí, no sé cómo, llamarle cuando lo desee. Espera, ¿qué es? Quiere matarme. Chilló, y de repente se hizo un silencio en la habitación. Quiere matarme, quiere llevarme allí abajo y matarme para poder volver. Hizo una pausa, algo que Snape agradeció, pues era una sobrecarga de información. Y quiere hablar con él. Señaló a Harry, que parecía completamente perdido. ¿Quién es? Lo resumiré lo mejor que pueda. Envió un Patronus a McGonagall con las palabras. Llamen al señor y la señora Weasley al despacho de Dumbledore. Iré enseguida. Ginny Weasley ha sido poseída por un objeto oscuro. Levantó el diario. El monstruo es un basilisco, se esconde en las cámaras, y la entrada solo la puede abrir un hablante de Parcel. Ahí es donde entras tú. Asintió hacia Harry. La niña lloraba de nuevo, con movimientos espasmódicos que hicieron que su hermano la mirara sorprendido. Vendrás conmigo y encontraremos la entrada juntos. Weasley, lleva a tu hermana al despacho de Dumbledore. Está cerca de las gárgolas, la contraseña es Fitching with B. Estaremos allí en cuanto nos deshagamos del monstruo. Espera, si vas a luchar, ¿no deberías invitar a todos los jefes? Preguntó Harry bruscamente. Órdenes de Dumbledore. Harry lo miró. Él le devolvió la mirada con la mayor firmeza posible. Para demostrar un coraje extraordinario, tenía que ser un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, se resistía a ser él quien lo hiciera, ya que Minerva era la jefa de la Casa del Coraje y la Caballería. Pero claro, el monstruo era de Slytherin. Tendría que conformarse con él. Además, tenía la ligera sospecha de que Albus quería que él fuera el indicado. Profesor Snape, creo que iré también. Snape miró a Ginny, cuya voz sonaba completamente serena, muy distinta a la de alguien que había estado llorando histéricamente. La miró fijamente. La chica le devolvió la mirada sin rastro alguno del miedo anterior. ¿Ya estaba poseída? Afirmó haberlo estado varias veces. Sí, creo que debes hacerlo, respondió con calma. ¿Por qué Ginny? Preguntó Ron Weasley. Porque no sé qué esperar en la cámara, y prefiero que no me pillen por sorpresa. Era una excusa floja. Pero si Tom Riddle, poseyendo a Ginny Weasley, insistía en ir a la cámara, Snape no veía cómo podría detenerlos. Entonces yo también voy, dijo con aire definitivo. Snape abrió la boca con una respuesta cortante y luego dijo. Bien. Al menos para la chica, ya que parecía estar al borde de otro ataque de llanto. Se dio cuenta de que estaba luchando contra ello. Espere, señorita Weasley, vamos. Impulsivamente, agarró rápidamente una pluma y un pergamino que estaba sobre una mesa, y escribió. Se han llevado a Ginny Weasley, informen al consejo escolar. Un ataque a un sangre pura los aterrorizaría lo suficiente como para rogarle a Albus que regresara a Hogwarts. Era una procesión extraña. La chica marchaba al frente, sacudiéndose de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo caminaba con los hombros erguidos. Harry y Weasley la seguían, y Harry miraba a Snape por encima del hombro con tanta frecuencia que Snape finalmente aceleró el paso para estar junto al chico. Después de eso, Harry se calmó. Llegaron al baño de chicas. 3 hombres y una mujer poseída entraron. Myrtle la Llorona estaba sentada en el extremo del tanque de uno de los inodoros. Oh, ¿eres tú?, dijo, mirando a los chicos, que se pusieron colorados. Una historia para luego, entonces. ¿Y tú?, dijo, mirando a Snape. Nunca has venido aquí antes. No me lo imagino, respondió secamente. Señorita Weasley, si me permite, pero la posesión parecía haber terminado. La niña parpadeó y miró a su alrededor. ¿Por qué estamos aquí? Snape estuvo a punto de enviarla a la enfermería, pero no confiaba en que llegara sana y salva mientras Riddle todavía la tuviera sujeta. ¿Qué quieres? Preguntó la chica fantasma. Debería haber esperado que Harry respondiera eso. Preguntarte cómo moriste, dijo. Snape la escuchó en silencio mientras ella describía su muerte. Cuando llegó a los ojos, preguntó bruscamente. ¿Dónde viste esos ojos? Señaló uno de los lavabos. Snape y los chicos se acercaron y lo examinaron. Snape no apartó la vista de Ginny Weasley. Volvía a estremecerse y las lágrimas le corrían por la cara. 20 puntos para Gryffindor por terquedad, pensó. ¡Ay! Exclamó Harry, volviendo su atención al fregadero. Hay una serpiente aquí. Di algo en Parcel, dijo Ron Weasley. De acuerdo, dijo Harry, dubitativo. Aunque no sé si funcionará.
He visto figuras de serpientes muchísimas veces, se detuvo. El bastón de Malfoy, pensó Snape. Luego lo miró fijamente, frunciendo el ceño en señal de concentración. Abre. Snape negó con la cabeza. Quizás debería conjurar una serpiente de verdad. Eso funcionó la última vez. Entonces Harry siseó. Bueno, dijo después de un segundo de perfecto silencio, parece que hemos encontrado la cámara después de todo. Snape nos molestó mucho en decidir el mejor orden para entrar. Si no hubiera estado allí, habrían entrado sin preocuparse demasiado. Hizo que los niños entraran en el orden en que creía que entrarían. Ginny primero, tranquila de nuevo. Snape apenas podía mirarla sin recordar a Voldemort, luego a él, luego a Harry y Ron. Debemos estar a kilómetros bajo tierra, dijo Ron Weasley en un susurro una vez que todos bajaron por la tubería. Debajo del lago, creo, respondió Harry. Caminaron, Ginny y Weasley a la cabeza, y los tres uno al lado del otro. Sintió que Harry, a su lado, se estremecía al encontrar algo, o quizá pisar algo. No mires hacia abajo, dijo. No creía que encontraran restos humanos, pero nunca estaba de más asegurarse. Ginny trepó sobre la piel de lo que parecía una serpiente de 6 metros. La miraron fijamente, y Harry lo miró alarmado. No puedes, susurró. Él no respondió, excepto para levantar la barbilla un poco. Se deslizaron sobre la piel de serpiente y continuaron en silencio durante un largo rato. ¿De verdad vas a matarlo? Murmuró Harry en voz baja. Sí. Pero, oh, por favor, ten cuidado. Le apretó el hombro a Harry. Tengo toda la intención de seguir en Hogwarts hasta que sea viejo y canoso. No mencionó sus planes de jubilación. En concreto, sus planes de retirarse en cuanto Voldemort acabara con él, o hasta que Harry saliera de Hogwarts, lo que ocurriera primero. Eso pareció tranquilizar al chico, aunque solo fuera parcialmente. Llegaron a una gran pared con grandes serpientes talladas. Snape sintió un escalofrío en el cuerpo de Harry al acercarse a la pared. Ginny estaba a su lado. Él le siseó. Las paredes se deslizaron hacia afuera. Ahora dijo. Harry, Weasley, quédense aquí. La señorita Weasley y yo nos adelantaremos. ¿Qué? Dijo Harry al mismo tiempo que Weasley, exclamó Ginny. No. Harry, la única razón por la que estás aquí es porque sabes hablar Parcel. Entonces, si el monstruo es una serpiente, podría hablar con él, ni siquiera te atrevas a terminar esa frase, Potter. Esa serpiente es un basilisco, tiene veneno en sus colmillos y su mirada mata, y solo responde ante el heredero de Slytherin, que tú no eres. Ginny Weasley sí lo es. ¿Qué? Gritó Ron Weasley. Te lo explicaré más tarde. Harry, dale tu varita a Weasley. No confío en que no me sigas. Weasley, tienes todo mi permiso para hacer todo lo posible por detenerlo. De hecho, te castigaré con un año entero de castigo si no lo haces. Harry lo miraba con furia y súplica lastimera a partes iguales, y Snape le dio la espalda con emociones igualmente encontradas. La única razón por la que Snape estaba vivo ahora era porque tenía un deber. Proteger a ese niño, al hijo de la única persona que le importaba, y que le condenaran si iba a dejar que Ridley se lo llevara. Entró en la cámara. Ginny se acercó al pilar y se desplomó. Snape avanzó a grandes zancadas, pero apenas había dado unos pasos cuando una figura se materializó junto a ella. Túnica de Slytherin, rostro atractivo y juvenil. Voldemort adolescente. No, Tom Ridley adolescente. Su amo. Su antiguo amo. Su actual amo, si se le podía llamar así, estaba de pie al otro lado de la pared, tratando de chantajear, amenazar, sobornar, rogar o pelear con Weasley para que pudiera ayudar a Snape. Era apenas una figura sólida, más bien como un vapor brumoso, pero mientras Snape observaba, se volvió más clara. Tú no eres Potter, dijo Tom Ridley. Qué astuto de tu parte darte cuenta, Voldemort. He venido en su lugar. Tom Ridley sonrió. Usas mi nombre, pero no eres uno de mis amigos. Entonces eres la mascota de Dumbledore. En efecto. Sin duda. Le había vendido su cuerpo, vida y alma de Dumbledore ese día. Mascota era el término más amable que se le ocurría. Oyó el canto de los pájaros casi al mismo tiempo que Ridley, Voldemort. El fénix voló hacia ellos y aterrizó en el suelo junto a Ginny Weasley. Dejó caer el sombrero junto a su cabeza. Un coraje extraordinario. ¿Está muerta la niña? Preguntó con la mayor naturalidad posible. Lo hará pronto. Morirás antes que ella. Quería ver al niño. ¿Está detrás del muro? Snape tenía un año entero de experiencia mintiéndole al señor tenebroso. No, no lo es. Albus no lo desperdiciaría contigo.
El labio de Tom Riddle se curvó de una forma que a Snape le recordó al señor tenebroso que había visto en persona. Habían pasado 10 años y un rostro completamente diferente, pero el parecido seguía ahí. Aunque tenía algunas preguntas que hacerle a Harry Potter. Quizás pueda satisfacerme. La querida Ginny me habló de su fama, de lo que se supone que hizo. El niño que vivió. ¿Cómo un niño me derrotó 2 veces? La silueta de Riddle se consolidaba rápidamente. Snape se tambaleó hacia atrás. Siempre has sido un hablador, Voldemort. Yo no, ni lo he sido nunca. Apreciabas mucho esa reticencia mía. Una ceja se arqueó. ¿Lo hice? Tomé tu marca. Snape se subió la manga, y los ojos de Riddle se abrieron de par en par al ver la señal negra. Y luego te traicioné. Y lo volveré a hacer. Mostró los dientes. Te mataré. Y se giró. La mano de Snape se cerró alrededor de su varita mientras el basilisco se acercaba. Justo antes de que atacara, Snape alargó la mano hacia el sombrero. Se retiró rápidamente hacia la pared. Si Harry hacía algún ruido, fue silenciado por el encantamiento silenciador que le había aplicado nada más entrar, y se retiró a uno de los pasadizos laterales. Con los ojos cerrados, le lanzó algunos hechizos, sin ningún efecto. El Sectum Sempra rebotó en su piel, sin dejarle ninguna herida, a juzgar por la ausencia de gritos de dolor de la bestia. Fawkes se acercó y le picoteó los ojos, mientras Snape se agachaba para rodear su cuerpo agitado. Avada Kedavra. Fue inútil. Había sido un intento en vano, claro. Albus le había dado el sombrero por algo. El basilisco lo atacó y él lo esquivó. Una y otra vez. El sombrero estaba en su mano izquierda. La varita, bastante inútil, pero aún reconfortante por su familiaridad, estaba en la derecha. Sintió el momento exacto en que se contrajo y se endureció. Se arrodilló, soltó el sombrero y desenvainó la espada. Se guardó la varita en el cinturón y con la otra sostenía la espada. La espada de Gryffindor. Él, un Slytherin, luchaba contra el monstruo de Slytherin con la espada de Godric Gryffindor. En algún lugar, James Potter se estaba riendo de él. La gran cabeza con colmillos se giró hacia él, y Snape tiró, forzando la hoja a entrar en la boca abierta, apenas sintiendo el colmillo hundirse en su brazo. Mientras el basilisco se desplomaba, retorciéndose, en el suelo, él también lo hizo. El dolor era agonizante. Tom Riddle caminaba hacia él, sonriendo con suficiencia. Estás muerto. ¿Te arrepientes de haberme traicionado? Te estás muriendo. Hasta el pájaro de Dumbledore lo sabe. Snape agarró el colmillo y lo extrajo mientras Fawkes se sentaba en su hombro y las lágrimas caían sobre su brazo herido. Se puso de pie con dificultad. Ginny Weasley y ese diario. Dio un paso adelante, y otro cojeando. La espada y el sombrero estaban en su otro brazo. Lágrimas de Fénix, claro, debería haberlo adivinado. Entonces la pared se movió y Harry Potter entró corriendo, con el pelo aún más despeinado de lo habitual, seguido de cerca por Ron Weasley, que parecía como si hubiera estado luchando contra una horda de trolls. ¿Qué? Dijo Harry, y de hecho parecía lo único que era capaz de decir. Snape casi puso los ojos en blanco. ¿Tom Riddle? Entonces miró a Snape y abrió mucho los ojos. Profesor. Estoy ileso, dijo, sabiendo perfectamente que la sangre seca en su brazo le parecería al chico una prueba de lo contrario. Pero toda la atención de Tom Riddle se había centrado en los recién llegados, como Snape sabía que ocurriría, y se acercó a la chica. Harry Potter, oyó decir a Riddle. Estaba esperando conocerte. Fawkes estaba sentado en su hombro y le cantaba su canción al oído. Vete, pájaro, quiso decirle, pero hacía mucho que no se sentía tan tranquilo. Ron Weasley se había acercado corriendo a su hermana y estaba arrodillado sobre ella, sujetándole el rostro inmóvil con dedos temblorosos. Miró a Snape, pálido y aterrorizado. ¿Qué le pasa? Se está muriendo. El diario estaba cerca. Pobre Tom Riddle. Su debilidad siempre había sido la completa confianza en sus propias capacidades. Incluso ahora, Snape podía oírlo diciéndole a Harry quién era. Se arriesgó a echar un vistazo rápido por encima del hombro. Tom Marvolo horrible. Yo soy Lord Voldemort. Así que, pensó distraídamente mientras tomaba el colmillo y lo clavaba en el diario, Lord Voldemort era bueno con los anagramas. Era bueno saberlo. Tom Riddle chilló y Harry se sobresaltó, retrocediendo un paso. Sin dejar de chillar, la figura se desplomó en el suelo y desapareció lentamente. Harry miraba boquiabierto ese punto del suelo. Entonces Ginny Weasley abrió los ojos y se incorporó al instante, casi golpeándole la nariz a su hermano.
Profesor, lo hice yo, lo hice todo, Tom, él me obligó, tranquilízate, dijo, levantando el diario. Ya está hecho. Harry se acercó a él. Tu brazo, dijo, con voz que parecía contener las lágrimas. Las lágrimas de Fénix tienen poderes curativos. Estoy bien. El niño asintió bruscamente y luego lo abrazó tan fuerte como pudo. Snape rodeó con el brazo los hombros del chico. Se dio cuenta de que había crecido. Era más grande ahora. No pudo reconocer la emoción que sintió ante esto. Ron Weasley parecía atónito. Rápidamente controló su expresión y apartó la mirada. Bajó a su hermana, volvió al diario, luego al basilisco, y finalmente pareció posarse en la cabeza de su hermana. Deberíamos irnos, dijo Snape finalmente. Harry asintió contra su estómago y lo soltó tan rápido como lo había agarrado. Pero como subimos por la tubería, Fawkes canturreó en su hombro y luego voló unos metros hacia arriba, agitando las plumas de su cola hacia Harry. Sujétame, dijo, mirando a Ron Weasley. Y abrázala. Tenemos que estar en contacto físico, Harry. Agarró la manga de Snape y, con la otra mano, tocó la cola coloreada de Fawkes. Pensó, era un viaje mucho más suave que el descenso por la tubería. Habían aterrizado en el baño y se estaban poniendo de pie cuando Snape levantó la vista y se quedó quieto. Lockhart, dijo, asintiendo fríamente. La profesora McGonagall nos dijo que se habían llevado a la niña, pero no sabía a dónde, me lo pregunté cuando vi la abertura aquí. Como puedes ver, la niña está a salvo. Entonces encontraron la cámara. ¿Y el monstruo? Destruido. Tenía la varita en el bolsillo. Inténtalo, pensó. Anda, intenta maldecirme. Ya veo. Hubo un brillo en los ojos de Lockhart. ¿Profesor Snape? Harry lo miraba con una pregunta en los ojos. Negó con la cabeza ligeramente. La leve vacilación en el rostro de Lockhart dio paso a una firme resolución. Sacó su varita. Lo siento muchísimo, pero solo puedo hacer una cosa, obliviarnos y luego tomar el crédito por nuestra hazaña. Lockhart parecía estupefacto. ¿Lo sabes? Albus lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Creía que traerte aquí, como profesor de defensa, para enseñarte lo que se supone es tu especialidad, revelaría tu hipocresía al mundo. El hombre que luchó contra hombres lobo y yetis él solo, y sin embargo no pudo con un puñado de duendes de Cornwallis. Expelliarmus. La varita de Lockhart, que se elevaba lentamente, se le escapó de las manos y aterrizó con un ruido acuoso. Lockhart se quedó con los ojos abiertos por un instante, y luego agarró la varita de Weasley. No puedes derrotarme. Snape sonrió con suficiencia. Así es como se hace un encantamiento de escudo, Potter. Mira. Protego. Obliviate. Gritó Lockhart una fracción de segundo después. La varita explotó y la habitación se estremeció. Pequeños trozos de roca y piedra cayeron a su alrededor, algunos rebotando en su escudo. En algún lugar de un establo, Myrtle la Llorona hacía honor a su nombre con creces. Lockhart se incorporó, empapado. Hola. ¿Y quién eres? Lo sabrás pronto. Ven. Ron Weasley lo captó rápidamente. Se echó a reír. El idiota se ha desmemorizado. ¿Vives aquí? Vamos todos. Sus padres deben estar esperando, le dijo a Ron Weasley, quien se puso colorado. Ginny Weasley se sobresaltó. No estás, señorita Weasley, por enésima vez, no corre ningún peligro. Le aseguro que no será expulsada. Ni siquiera se hará público. Vamos. Cuando salieron del cubículo, Snape jaló a Harry hacia la parte de atrás de la manada, lanzando un hechizo rápido para que nadie los oyera. ¿Entendiste de qué se trataba todo eso en la cámara? Creo que sí. Harry frunció el ceño. Tom Riddle era Voldemort en el colegio, dejó el diario, Ginny lo cogió, se dejó poseer y escribió el mensaje en la pared. Quería usarla para volver a la vida. Matarla en el proceso, sí. ¿Tom Riddle es el heredero? Snape asintió. Así que le dio órdenes al basilisco. Viajó por las tuberías. Así es como se oyó la voz en las paredes. Granger lo descubrió. Y. Y luego mataste al basilisco y destruiste el diario. Yo. Dijo Snape, fingiendo asombro. Harry lo miró con la mirada perdida. Creo que fuiste tú quien hizo todo eso. Los ojos de Harry parecían a punto de salírsele de las órbitas. ¿Qué? Pero si no hice nada. Le dijiste a Ron que no me dejara. Dijo, furioso al recordarlo. Mientras un profesor sea consciente de un peligro para sus alumnos, es su deber mantenerlos alejados. Creo que eso es lo que haría también un amigo. Las mejillas de Harry estaban sonrojadas, pero su mandíbula estaba tensa.
Bien, pero entonces deberías atribuirte el mérito. Incluso te lastimaste. Snape limpió la sangre con un hechizo silencioso y Harry se quedó mirando su brazo, ahora limpio. Sus ojos se posaron en el rostro de Snape con recelo. Fawkes curó tu herida en segundos. Aunque dolió. Debiste de sufrir mucho. Harry negó con la cabeza. No voy a seguir con esto. Por Merlín. ¿Sabes quién es el único que podría tener el diario para dárselo a la chica? Un mortífago. Y un nombre me viene a la mente de inmediato, empezó Harry. ¿Qué pensaría si supiera que tuve la oportunidad perfecta para devolver la vida a nuestro señor tenebroso, y en cambio lo detuve? ¿Que salvé a un traidor a la sangre? Los labios de Harry palidecieron. Tú, en cambio, no hice nada. Habría hecho todo si no te hubiera detenido. La mandíbula de Harry se movía en silencio y seguía negando con la cabeza. Snape suspiró. Piénsalo como una forma de salvarme la vida. Si Lucius alguna vez descubre que fui yo, estaría muerto. Esto le llamó la atención, como Snape sabía que ocurriría, el maldito Gryffindor, el niño tonto. Su niño tonto. De acuerdo. Suspiró y luego sonrió lenta y traviesamente. Pero me deberás una. ¿Por salvarme la vida? Pues sí. Te lo agradezco eternamente. Oh, no. Exijo una retribución. Había un brillo muy Slytherin en sus ojos que hizo sonreír a Snape. Lo espero con ansias. Le entregó la espada a Harry. Por cierto, mataste al basilisco con esto. Así es, dijo. Lo recuerdo. Lo sopesó. Pesado. Para entonces, ya habían llegado al pie de las escaleras que conducían a la oficina del director y entraron en tropel. Arthur y Molly estaban sentados a la mesa de Albus, y Minerva estaba de pie junto a él. Todos se giraron para mirar al grupo. Gimli. Harry apoyó la espada contra la pared como si no quisiera saber nada de ella. Snape supuso que sería bastante propio de él, incluso si hubiera matado al basilisco él mismo. ¿Qué pasó? Dijo Arthur Weasley. Harry miraba a Dumbledore. Snape se acercó al grupo, junto a Minerva, y se giró. Pues, los encontré vagando por el pasillo con la espada y pensé que tendrían algo que contarnos. Recibió múltiples miradas de sorpresa y una de dolor. Las ignoró todas. Harry habló con voz firme y sin apenas vacilación. Su mirada oscilaba entre Snape y Albus, pero la mayor parte del tiempo se quedó fija en Snape. No era el personaje del detestado alumno del horrible profesor de pociones, pensó Snape, pero en esa sala eran los únicos que conocían o sospechaban su relación, así que podía dejarlo pasar. Sin embargo, al hablar de Gimli, su voz empezó a temblar levemente. Snape escuchó, inmóvil, mientras Dumbledore le sonsacaba cuidadosamente toda la verdad a Harry e interrumpía la reacción de los padres Weasley ordenando que enviaran a Gimli a la enfermería. Cuando la profesora McGonagall se marchó con Lockhart a cuestas, Dumbledore miró a Snape. Creo que merezco la verdadera historia, dijo con ojos brillantes. A Harry no le gustó este día. Había pasado la noche en el bosque con una araña asesina, y había sido atrapado por Snape, que había matado a un basilisco y salvado a Ginny que había sido poseída por Voldemort, y había golpeado a Ron en la mandíbula, y ahora Snape le estaba diciendo que él era el que realmente había matado al basilisco. Le disgustaba que lo llamaran héroe, incluso cuando había hecho cosas medianamente heroicas. Sin embargo, cuando no era responsable en absoluto, era absolutamente repugnante. McGonagall cerró la puerta tras ella y Dumbledore se giró hacia Snape. Creo que merezco la verdadera historia, dijo. Snape se encogió de hombros. ¿Cuál es, en efecto, la verdad? Harry no iba a aguantar nada. Snape mató al basilisco. Snape destruyó el diario y salvó a Ginny. Yo no hice nada más que golpear a Ron, lo siento, amigo. Veo. Y luego me dijo que Lucius lo mataría si se enteraba, así que ahora tengo que ser yo el que mata serpientes. Harry era consciente de que estaba haciendo pucheros, de que Snape le estaba arqueando las cejas, pero no le importó. ¿Y estás convencido de que sus razones son infalibles? Y bien. Era Snape, después de todo. Podía convencer a un muñeco de nieve de comprar un cubito de hielo. En ese caso, aunque no me gusta. ¿Por qué no pudo haberlo hecho Ron? Mientras quienes no lo hicieron tengan que fingir que sí, podría ser cualquiera. Yo elijo a Ron. Ron, sin embargo, sacudía la cabeza como si intentara decapitarse. No, gracias. Los ojos de Dumbledore brillaban con locura. Te pido disculpas por el subterfugio, Harry. Sin embargo, debemos asegurarnos de que estés dispuesto a asumir esta responsabilidad.
En vista de los peligros que conlleva que el verdadero asesino de basiliscos revele su identidad, ¿consientes llevar el título en su lugar? Harry fulminó con la mirada a Snape, quien parecía algo divertido. Bien. Con su permiso, entonces, la farsa continuará. Ambos recibirán 200 puntos cada uno, gruñó Harry con fuerza, ahogando el ahogo de Ron, y premios especiales por servicios a la escuela. Y Granger también, añadió Snape inesperadamente. Sin ella, no lo habríamos descubierto. En efecto. 3 premios especiales y un total de 500 puntos. Otra copa de la casa para Gryffindor, creo. Harry miró a Snape, quien no parecía para nada molesto con la idea. Pero tienes que anunciar los puntos hoy, añadió, con bastante severidad. Se dio cuenta tarde, porque tanto Ron como Snape lo miraban fijamente. Continuó en un tono más dócil. O sea, no es justo para las otras casas. El cambio se hará efectivo de inmediato. Sospecho que no hay suficiente espacio en el bote de las casas de Gryffindor para acomodar tantos puntos, pero, Dios mío. Quizás alguno de ustedes debería haber sido seleccionado en una casa diferente para equilibrar la situación. Harry se puso rojo. Bajen al festín, dijo Snape. Parece que se van a desmayar. Y debo escribir a Azkaban para que nos devuelvan a nuestro guardabosques. El corazón de Harry dio un vuelco al pensar en Hagrid. Pobre Hagrid, y un anuncio en el Profeta para la sección de defensa contra las artes oscuras. Parece que los tenemos muy llenos. Harry acababa de llegar a la puerta cuando ésta se abrió de golpe y Lucius Malfoy entró en la habitación. Harry no podía moverse. Sus ojos grises se posaron en los verdes. Había una clara expresión de fastidio en el rostro del hombre, pero lentamente esbozó una sonrisa burlona al mirar a Harry. Ron tiró suavemente de él por la manga, impulsándolo a la acción. Se movió hacia un lado de la habitación cuando Lucius Malfoy entró, seguido de Dobby. Dobby parecía herido y tenía un paño con el que parecía estar limpiando frenéticamente los zapatos de Malfoy. Al observar más de cerca, Harry notó las señales de un aseo incompleto. Su cabello estaba más desordenado que nunca, y eso era mucho decir. Buenas noches, Lucius, dijo Dumbledore como si saludara a un viejo conocido. Pero esta era la primera vez que Harry veía a Malfoy y Snape en la misma habitación, y sus ojos estaban puestos en el maestro de pociones. Profesor de pociones, en efecto. No había nada en su rostro, ninguna expresión, pero estaba un poco diferente, insinuando sutilmente su antipatía por Dumbledore con su lenguaje corporal. Asintió a Lucius Malfoy, pero aparte de eso, no hubo otra forma de reconocimiento entre ellos. Así que has regresado, Dumbledore, a pesar de haber sido despedido por los gobernadores. Bueno, verás, Lucius, los demás gobernadores me contactaron. Fue como estar en medio de una lluvia de lechuzas. Habían oído que la hija de Arthur Weasley había sido asesinada. Fue una suerte que Harry ya estuviera mirando a Snape, porque de lo contrario se habría girado para mirarlo. ¿Matado? ¿Qué hizo Snape? Varios de ellos parecían pensar que amenazaste con maldecir a sus familias si no aceptaban suspenderme desde el principio. Harry, de pie detrás de Malfoy, no podía ver su rostro, pero su espalda se había puesto rígida. Entonces, ¿ya habéis atrapado al culpable? Sí. Es la misma persona que la última vez, pero esta vez Lord Voldemort actuaba a través de otra persona. Levantó el diario con el agujero. Ya veo, y Dobby asintió hacia Malfoy y luego se golpeó la cabeza con el puño. Dumbledore miró rápidamente a Harry y luego volvió a mirar a Lucius. Un plan astuto, porque si Harry aquí, claro, había detenido a Tom Riddle. Lucius Malfoy se giró para mirar a Harry, quien le devolvió la mirada. Y su amigo Ron no hubiera descubierto el libro, Ginny Weasley podría haber asumido toda la culpa. E imagina lo que habría pasado entonces, el efecto en Arthur Weasley y su ley de protección Muggle, si su hija hubiera sido descubierta matando hijos de Muggles. Qué suerte que se descubriera el diario. Sí, dijo Malfoy. Qué suerte. Harry miró a Snape, esta vez con un tono suplicante. Por favor, deseaba con todas sus fuerzas hablar. Snape bajó la cabeza una fracción casi imperceptible. Harry abrió la boca. ¿Sabe cómo consiguió Ginny el libro, señor Malfoy? Preguntó Lucius, volviéndose hacia él. Se lo dio usted, ¿verdad? Lo escondió en su libro de transformaciones aquel día en Flourish y Blotts. Pruébalo, siseó, y la sonrisa de suficiencia de Harry desapareció de su rostro. Sí, ese era el problema con los Slytherin, ¿no? Pensó, fulminando con la mirada al hombre. Nunca había pruebas. Lucius se fue, abriendo la puerta de un tirón y marchando con un tono apenas menos imperioso que con el que había entrado.
Una vez que Harry se fue con el diario, Snape tenía una idea bastante clara de lo que iba a hacer. Dumbledore miró con dulzura a Ron, quien parecía sentirse muy fuera de lugar. Creo que tu amigo te acompañará en el gran comedor, Ron. ¿Por qué no te vas? Ron salió corriendo. Apenas había abierto la puerta cuando Snape dijo. Ah, y Weasley, lo que creas que viste en la cámara, no lo viste. Ron asintió. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y se fue. Por un momento, observaron cómo la puerta se cerraba lentamente. Snape le daba la espalda de Dumbledore y estaba de pie justo frente al escritorio. Hubo un silencio, o todo el silencio que pudiera haber en una habitación llena de objetos que zumbaban y hacían tic-tac. Solo un verdadero Gryffindor podría haber usado esa espada. Pero, por supuesto, siempre hemos sabido de tu valentía. No necesitas halagar mi orgullo, Albus. Hice lo que tenía que hacer para salvar al niño. Otro semisilencio. El niño no te quitaba los ojos de encima. Me di cuenta. Quizás tu Patronus haya cambiado. Buenas noches, director. Se dirigió hacia la puerta. Me alegro, muchacho, oyó al salir de la habitación. Me alegro mucho, por ti, por el niño, cerró la puerta suavemente detrás de él. Hola, Harry. Me siento como Lockhart, tomándome el crédito por algo que no hice. Eso es increíblemente virtuoso de tu parte, y también testarudo. No me estás robando mérito. Me estás ayudando a preservar mi identidad y mi vida. No me siento mucho mejor cuando todos me felicitan por cuidar del basilisco. Deberías recibir el premio a los servicios especiales. ¿Por cumplir con mi deber? Creo que no. No exagero, Harry. Es vital que nadie sospeche siquiera que estuve en la cámara, que impedí el regreso de Voldemort. Silencio. Liberaste a Dobby. Buen trabajo. Sí. Todavía me siento un poco raro viéndolo. Todos los demás llevaban máscaras, excepto Dobby, Draco Malfoy y Narcisa. Ah, me voy mañana en el expreso. Conozco la fecha de salida, gracias. ¿Es esta tu forma de intentar insinuar algo sobre el asunto Dursley? Iré a Surrey a charlar un rato. ¿Implica más amenazas? ¿Desapruebas mis métodos? No, creo que podrían desaparecer después de un tiempo, a menos que vivas en la casa. Lo seré. ¿Qué? He puesto micrófonos en tu casa. O mejor dicho, Lupin lo ha hecho. Se coló un día que los Dursley no estaban. Han instalado alarmas para avisarnos si se profieren insultos o amenazas. Me llevó más de una hora de trabajo, pero ya está. Y les informaré de esto. Está bien. Genial. Te veré en unos meses, Harry. No puedo esperar.